Ya estamos los cuatro y ya tenemos a Tomás por acá. Hola Tomás, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Víctor Javier. Gracias por el espacio. Siempre incómodo, no sé cuál es tu nombre, bro. Byron, pero siempre Mm, incómodo, me dice todo el mundo. Mucho Byron. gusto los dos. Sí, Mucho gusto, Byron. Y Ese es pues, el nombre Manuel, artístico. vale, el buenas nombre noches. artístico. Qué bueno, bienvenidos. Entonces, gracias por su tiempo y por la disposición. Víctor, ¿te gustaría empezar entonces para que hagamos unas cuantas aclaraciones? Les explicamos la forma del debate y así nos vamos a ir cada vez que tengamos instrucciones, se las vamos a hacer saber y así lo mantenemos todo bastante ordenado. Sí, completamente de acuerdo. Solamente, primero que nada, yo normalmente abro de esta forma los debates para José Manuel y para Tomás. Primero, un agradecimiento. De verdad, sabemos que para ustedes en esta etapa electoral, pues es importante la atención, pero también como ciudadanos nosotros agradecemos que tengan la disposición para unirse a este tipo de espacios que son cercanos con las personas que estamos buscando informarnos para votar de manera correcta. Muchas gracias, de verdad. Justamente por unirse a este tipo de espacios y por estar dispuestos a compartir y a debatir en esta oportunidad. De este lado hay muchísimo interés y estoy seguro que también del lado de Siempre Incómodo. Y muchas gracias a los dos por estar por acá. En serio. Entonces, para comenzar, vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones para las personas que es la primera vez que se unen al debate, que se unen a esta transmisión, para que puedan conocer cómo funciona la dinámica y que conozcan algunas reglas que sí tenemos incluso para las personas que nos están escuchando. En primer lugar, les quiero contar que los moderadores lo único que hacemos es indicar el tiempo, leemos las preguntas y les damos a ustedes un aviso por medio de un cronómetro que vamos a poner en la pantalla. Porque las preguntas definitivamente tienen un tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir respondiendo e ir administrando su tiempo de la mejor manera en cada uno de los argumentos y las estructuras que vayan a querer utilizar. Les cuento que también cada uno de los moderadores en mi cuenta y en la cuenta de Siempre Incómodo, pues hay moderadores también en los comentarios. Entonces, a las personas que están viendo la transmisión, pues les agradecemos mucho que estén acá. Vemos que seguramente quieren apoyar a candidatos y compartir también algunas ideas o incluso estar en desacuerdo con algunas de las ideas que se digan por acá, pero les pedimos que lo hagan siempre desde el respeto, porque los moderadores pues están bastante empoderados por ahí. Entonces si nos empiezan a spamear seguramente que los van a silenciar, si nos empiezan a insultar a los moderadores o a los candidatos que están por acá, seguramente que también los van a bloquear o incluso los pueden expulsar del live y sería una pena que se pierdan este espacio, ¿verdad? Por una situación así. Entonces, claro que pueden por ahí compartir, debatir, platicar con otras personas que estén por ahí, pero les pedimos que lo hagan directamente desde el respeto. Y les recordamos que el fin del debate es que la comunidad se vea interesada en propuestas, posturas y políticas. Creemos que la representatividad de todas las posturas son las que construyen la democracia y en el caso del Congreso de la República, desde el puesto de los legisladores, la población merece un trabajo profesional y acuerdos en nuestro beneficio y no una guerra de diferencias ideológicas. Por lo que el ganador de este debate definitivamente no se va a ver reflejado el día de hoy. Nosotros no decimos en ningún momento quién ganó el debate, ni tampoco lo intuimos después del debate. Quienes deciden quiénes son los ganadores del debate es los votantes, la población, y esto se hace por medio de las urnas. Gracias. Las formas del debate son bastante simples. La réplica y la contrarréplica se utiliza para mostrarse en contra o a favor del argumento que se haya indicado anteriormente, o puntos en común o en contra del oponente. Esto no es tomado como una acusación, sino es parte del debate. Al mismo tiempo, cada uno de ustedes tiene la forma de la pregunta directa, y es que los debatientes podrán realizar en el debate 3 preguntas al oponente en cualquier momento, solo nos tienen que indicar en qué momento, y la persona que le estén preguntando va a tener 2 minutos para responder esta pregunta. Cualquier acusación que sea realizada fuera del debate o que no esté contemplado en la estructura del debate, lo que vamos a hacer es que vamos a pausar el debate y vamos a poner un contador de 5 minutos para que se pueda aclarar la situación y así podamos regresar al debate, pues normalmente con el fin de esto. Cuando hablamos de acusaciones, estamos hablando de señalamientos, por ejemplo, ideológicos, actos de corrupción, lazos criminales u ofensas o insultos que esperamos no llegar a tener. Por lo cual solicitamos a los candidatos no concurrir a estas acusaciones por el respeto al ejercicio del debate y a los pobladores que están viendo esta transmisión. Nuevamente, entonces, queremos asegurarnos que el objetivo principal sea compartir ideas y posturas y motivar a la población a votar de manera informada y que se mantenga firme y claro. Por eso hemos creado una estructura que esperamos que ustedes puedan
seguirla y respetarla y para que todos nos podamos unir y que cada voto cuente. Dicho esto, Les entonces, contamos. dale, adelante, adelante. Gracias. Les contamos cómo va a funcionar la estructura del debate y más o menos cómo van a estar los tiempos. La primera parte pues cuenta con una presentación para que los podamos conocer. Sería un primer bloque en el que cada candidato responde a 5 preguntas relacionadas con su experiencia y conocimiento. Cada candidato cuenta con 1 minuto para responder a cada una de estas preguntas y los moderadores, como ya lo comentamos anteriormente, pues les vamos informando por ahí cómo va el tiempo con un contador que vamos a poner directamente en la pantalla. El segundo bloque es un espacio para hablar acerca de agenda legislativa. Durante este bloque vamos a realizar 9 preguntas con 2 minutos de respuesta y en este bloque vamos a contar con réplica de 1 minuto y la réplica será utilizada únicamente para mostrar puntos en contra que ustedes deseen comentar acerca de el otro candidato, ¿verdad? Para que lo puedan utilizar. Para utilizar este derecho a réplica, pues les pedimos que nos levanten la mano, que nos hagan alguna señal para que nosotros comprendamos que desean utilizar el espacio. El tercer bloque nosotros le llamamos análisis y posturas. Durante este tercer bloque vamos a hablar específicamente acerca de 5 escenarios sobre la coyuntura del país o diferentes situaciones que estemos viendo que se estén dando actualmente en la realidad del país, en el que nuevamente por medio de tiempo van a tener espacio para poder comentarnos cuál es su postura acerca de esta situación que se esté dando directamente en la coyuntura o en la realidad nacional. Para esto, nuevamente, van a tener espacio para 1 minuto de réplica y van a tener también espacio para 1 minuto de contrarréplica. Nuevamente, si quieren utilizar esto, pues otra vez les pedimos que nos avisen de alguna manera, ¿verdad? Levantando su mano o haciendo alguna señal ahí para que nosotros nos podamos dar cuenta. Estamos por aquí siempre pendientes. Y adicionalmente les contamos que en cualquier momento del debate, José Manuel y Tomás, pues tienen ustedes la oportunidad de hacer al menos 4 preguntas al otro candidato de cualquier tema. Son 3 preguntas, perdón. De cualquier tema que ustedes deseen realizar por ahí. Y para esto pues van a tener un tiempo de 3 minutos para poder responderla directamente la persona a la que se le hizo la pregunta. Y como ya les comentó por ahí, siempre incómodo, pues si se hace alguna pregunta que no sea propiamente de estructura del debate, pues solemos detener el tiempo para que ustedes puedan aclarar la situación y normalmente damos un tiempo total de 5 minutos para que puedan hablar con total libertad y sin presión específica del tiempo. Al mismo tiempo, si en dado caso no se llegara a respetar el tiempo, nosotros entendemos que a veces se puede extender la respuesta, por lo cual esperamos que se respete, pero de ser un tanto excesivo también tenemos penalizaciones, que son alrededor de 3. En la primera se van a reducir 30 segundos la siguiente respuesta de sus preguntas, en la segunda se le va a reducir 1 minuto a la respuesta y en el tercero no van a poder responder la pregunta. A la cuarta que se cometa una penalización se le va a retirar del debate, pero esperamos no llegar a este punto. Nada más lo hacemos con la intención de que se mantenga la estructura del debate y se puedan compartir ideas dentro de la estructura que con Víctor hemos creado. Perfecto. Entonces me parece que ya... sí, Tomás, claro. Yo tengo una duda. Para, Sí. para que se pueda desarrollar bien el debate, evidentemente lo que no quieren es que tengan acusaciones directas de corrupción o cualquier otro tema personal o incluso familiar en el debate. Pero sí puedo hablar de la corrupción como un problema coyuntural de nuestro país. ¿Entiendo bien? Sí, por Sí, supuesto, digamos que completamente. solo Claro que sí sea puedes. que... Perdón, solo sería si fuera No, no, dale. un señalamiento directo hacia el otro oponente que dijeras la otra persona es esto o es lo otro, eso ya lo tomamos como una acusación, entonces ahí es donde paramos el debate. Pero sí podés discutirlo, incluso las preguntas que se le hagan al otro candidato pueden ser relacionadas a ese tipo de cosas, ya que no son tomadas como una acusación, sino como parte de las preguntas. Gracias. ¿Tenés alguna pregunta que quisieras agregar, José Manuel? No, ahí estamos bien. Empezamos cuando ustedes digan. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. En este caso, pues te tocaría responder a la primera pregunta, José Manuel, y la siguiente le toca a Tomás y nos vamos ahí poniendo de manera aleatoria y en el siguiente bloque pues va a empezar Tomás, ¿verdad? Simplemente por mantener una estructura ordenada y que sea lo más ecuánime que podamos. En este caso, para responder a la pregunta tendrías 1 minuto directamente y nos gustaría saber qué experiencias o habilidades específicas
te califican para ocupar el cargo de diputado? Tenés un minuto para Perdón, responder. Víctor, pero creo que se acaba de trabar la transmisión de José Manuel. No te escucho. Ah, ok, démosle un segundo. Sí, yo también lo estoy viendo frisado. Creo que fue cuando bajé la Todo vista bien. para poder ver el reloj. Vamos a darle un ratito de tiempo por ahí. Bueno, para Ahora las sí, yo creo que ya personas que está nos de están regreso. viendo, ahí estamos. Te nos fuiste por unos momentos, José Manuel. ¿Nos escuchas ya? Mm, vamos a ver. Yo todavía no lo veo. Vamos a darle un momento más. Puso dura la cosa. Sí, pues no sé cómo estará por allá en Zacatepeques. Por lo menos aquí en la capital te cuento que está lloviendo mucho hoy, Tomás. Incluso llovió con granizo en el sector donde yo me encontraba. Ha estado dura la lluvia. Sí, no, llovió recio acá también. Sí, sí, sí. Pues qué Sí, lamentable se que nos José fue por Manuel se ahí le esté José Manuel. desconectando, ¿verdad? Es un reflejo ahí de la poca calidad de los servicios públicos que tenemos y de únicamente dos o tres empresas que proveen el Internet. Sí, completamente. Y aquí viene ya de regreso, ya me mandó la invitación y ahí estamos. Hola, No, ¿cómo estás? no sé Re qué pasó. bienvenido. Disculpa, no pude escuchar lo que me habías comentado. Sí, claro, no hay ningún problema. Solamente hicimos la primera pregunta y justo nos dimos cuenta que estabas teniendo ahí un problema y te estábamos haciendo tiempo. Te comentaba, vamos a empezar en este momento con el debate. La primera pregunta te tocaría responderla y en el siguiente bloque pues iniciaría Tomás para mantener lo más ecuánime posible la forma en la que vamos preguntando. En este caso tendrías un minuto para responder a la pregunta. Yo pongo el tiempo por acá. Y la primera pregunta sería... ¿qué experiencia o habilidades específicas te califican para ocupar el cargo de diputado? Tenés un minuto. Bueno, yo estudié ingeniería en la Universidad de San Carlos. También estuve estudiando ciencias de la comunicación, específicamente en la producción audiovisual, y actualmente estoy cursando Derecho en el tercer año. He trabajado en los medios de comunicación aproximadamente ya por 10 años y si algo he aprendido es de que la comunicación es muy importante, poderle llevar al ciudadano la información de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, es de suma relevancia y ustedes lo han estado haciendo y es importante que desde el Congreso podamos tener gente que tenga el interés por compartir lo que se está haciendo, por contarle a la población cómo se está trabajando, porque definitivamente ellos nos ponen y para ellos nos debemos. Somos servidores públicos y definitivamente lo que queremos es ir a servir y eso es lo que haremos si confían en nosotros este 25 de junio con FCN Nación. Perfecto, muchísimas gracias, José Manuel. Sería exactamente la misma pregunta, Tomás. Te la recuerdo, ¿qué experiencia o habilidades específicas te califican para ocupar el cargo a diputado? Tenés un minuto. Muchas gracias. Yo viví en Estados Unidos durante 5 años, trabajé como migrante en restaurantes, me dediqué a lavar trastos, cocinero, entregando comida a domicilio. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos con pensum cerrado y creo que la convicción para participar en estas elecciones es la baja calidad y la poca propuesta que tenemos de parte de la clase política que nos ha mal gobernado por las últimas tres administraciones, que llega gente inescrupulosa solo a hacer negocios al Congreso de la República y guatemaltecos y guatemaltecas, es el momento de buscar una transformación, pero una transformación que no sea solo de palabras, sino de dinámicas que vienen desde los partidos, los instrumentos políticos en los cuales participamos, que no le deban nada a nadie, que no se han visto involucrados en casos de financiamiento electoral ilícito y que representen a las y los votantes que tanta necesidad tienen. De verdad que la calidad de nuestros políticos ha decaído de una forma abismal y es el momento de que ustedes, vecino y vecina, tome cartas en el asunto, participe en su COCODE, participe en su asociación de vecinos y empecemos a transformar desde la política. Muchísimas gracias por la respuesta, Tomás. Ahora seguimos con la segunda respuesta. En este caso, como José empezó antes, empezaría Tomás a responder la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿en qué partido político te encuentras actualmente y cuál es la razón de tu afinidad a este partido? Tienes un minuto.
Muchas gracias. Yo participo en el instrumento político de los pueblos que se llama el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, porque es el único movimiento que en este momento tiene una visión para transformar el país. Ya las clases históricamente excluidas del país estamos cansados de una clase política que llega llena de incapacidades, de ineptitud y llega a improvisar al Congreso. Así que nuestra vocación es colectiva. Nosotros no creemos en los mesías. Para nosotros mesías hay solo uno. Y lo que creemos es que la dinámica es la que debe transformarse. Una verdadera democracia debe partir desde la democracia comunitaria, donde todos nos conocemos y podamos participar en la toma de decisiones. Así que yo no me propuse como candidato ni fui nombrado por alguna persona en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo fui propuesto en una asamblea con 9 representantes de los municipios de Zacatepeques y por eso siento una gran responsabilidad. Muchos candidatos quieren el cargo, pero no quieren la carga y no han caminado con el pueblo y eso es lo que me convoca a mí a participar. Así que vecino y vecina de Zacatepeques, mi trabajo va a ser por ti y no lo voy a resolver yo solo, pero juntos podemos empezar a caminar hacia el país que todos queremos. Gracias por esa respuesta. En este caso, la pregunta sería también la misma a José. ¿En qué partido político te encuentras actualmente? ¿Y cuál es la razón de tu afinidad a este partido? Tienes un minuto. Actualmente me encuentro en FCN Nación, un partido político que ya hizo gobierno y que creemos fielmente que la familia es la base de la sociedad. De igual manera, yo fui electo por los delegados municipales del departamento de Guatemala en la asamblea departamental. Las bases me postularon y yo acepté la postulación porque creo fielmente que Guatemala tiene solución. FCN Nación es el camino y creemos que la agenda legislativa que llevamos al Congreso es una agenda que está enfocada a traerle bienestar, a traerle una mejor Guatemala a toda nuestra gente. Entendemos las necesidades, entendemos por los problemas y situaciones que viven día a día y por eso es que gente joven, gente con una visión nueva, estamos dentro de FCN Nación buscando un espacio en el Congreso, un curul para poder trabajar por ellos, para poder ser la voz de ellos en el Congreso y definitivamente FCN Nación es el camino. Gracias por esa respuesta, José. Perfecto. La siguiente pregunta, solamente antes de continuar, me gustaría recordarle a las personas que nos están viendo en cualquiera de los 4 lives, nos ayudan a llegar a muchas más personas si usted le da tap a la pantalla, si comparte este live, para que más personas puedan escuchar las propuestas de los candidatos y que los podamos conocer de mejor manera. Recuerden que el 25 de junio vamos a ir a las urnas y lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es votar de manera informada. La siguiente pregunta te tocaría responderla de primero, José Manuel, siguiendo con la misma dinámica que traíamos. Y siempre tendrías un minuto para responderla. En este caso sería, ¿cómo describirías tu estilo de liderazgo y qué valores consideras fundamentales en el ejercicio de la función pública? Bueno, mi liderazgo es un liderazgo en el cual invito a la gente a trabajar a la par mía. Yo empecé a trabajar en la empresa familiar como mensajero. ¿Cómo se hacía cada uno de los trabajos? Hoy llegué, he aprendido a trabajar a la par mía, a trabajar a la par de ellos, y yo soy una persona que está dispuesta a hacer. Yo no me quedo de brazos cruzados viendo qué hacen los demás y viendo si terminan las cosas. Al contrario, soy de los que está dispuesto a ensuciarse las manos, de los que está dispuesto a llevar sol, a desvelarnos por cumplir con las metas que nos tracemos. Y definitivamente necesitamos gente en el Congreso que esté dispuesta a ensuciarse las manos, que esté dispuesta a trabajar y que no tenga miedo a un poco de trabajo y al contrario, que esté dispuesto a sacrificarse por el país, porque eso es lo que hace una mejor Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, José Manuel. Y sería la misma pregunta para tu persona, Tomás, siempre con un minuto para poder responderla. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo y qué valores consideras fundamentales en el ejercicio de la función pública? Yo considero que lo que ha hecho falta en nuestro país es una dinámica comunitaria y asamblearia de una democracia en la que todos podemos ser escuchados. Ya ha sido suficiente de los mismos grupos representando a las mayorías en el Congreso y también en el organismo ejecutivo. Sabemos que hay una cantidad de población que no ha sido representada en el Congreso, sin embargo sabemos de que sí han sido representados el crimen organizado y los grandes empresarios. Así que mi convicción es trabajar en equipo, trabajar por esos cocodes que han sido
vedados de tomar la palabra en los comunes y para investigar todos esos señalamientos y todos esos casos que tienen a nuestro país de rodillas. En el caso de Zacatepeques tenemos un territorio que es bastante pequeño y yo quiero trabajar con todos los cocodes, con todas las asambleas y con todos los vecinos, que si bien es cierto, hoy pueden estar cooptados, queda claro el hartazgo de la población y que queremos una transformación, ya no más de lo mismo. Debemos de entender que en las últimas 3 administraciones es la misma gente la que nos ha venido gobernando y como guatemaltecos debemos de aspirar a más, porque somos gente trabajadora que podemos dirigir mejor el país. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ambos por la respuesta. La siguiente pregunta entonces estaría dirigida hacia Tomás. Igualmente tenés un minuto. La pregunta es, ¿hay algún personaje político al que admires? ¿Quién es y por qué lo admiras? Tienes un minuto. En primer lugar, admiro a Telma Cabrera por la valentía con la que ella ha aceptado participar en un sistema que ha sido controlado en primer lugar por hombres, en segundo lugar por personas mestizas y personas criollas de nuestro país y a pesar de la discriminación, el machismo y el racismo que vivimos en el país, ella está dispuesta a participar y a dar la cara. Y tanto es el temor que tiene la clase política corrupta de nuestro país que tuvieron que vedarla con un argumento que carece de toda legitimidad y de toda legalidad. En segundo lugar, admiro mucho la presidencia de Juan José Arévalo y también de Jacobo Arbenz, pero creo que hubo una generación que también fue aniquilada y fue asesinada en nuestro país y hay que ir a rescatar ese plan de gobierno que tenían las grandes mentes como lo fue Manuel Coloma Argueta, como lo fue Mario López Larrabe y como fueron muchos que fueron asesinados por el mismo sistema en los años 80. Entonces yo creo que en realidad para nuestro movimiento MLP, además de estas personas que yo he mencionado, hay un giro de 360 grados. El sujeto político no es el individuo, es el colectivo. Gracias por esa respuesta, Tomás. José Manuel, tendrías la misma pregunta en este caso. Sería, ¿hay algún personaje político al que admires? ¿Quién es y por qué lo admiras tanto? Tienes un minuto. Bueno, creo que la respuesta un poco hoy en mi caso, obviamente Jimmy Morales, mi papá, presidente constitucional 2016-2020, es un político que yo admiro mucho, que lo respeto. ¿Y por qué razón? Porque fue un hombre que estuvo dispuesto a dejar todo por su país, estuvo dispuesto a sacrificar a su familia por que prevaleciera la soberanía de Guatemala. Gracias a Dios, luchó y se enfrentó no solo a entes internacionales, se enfrentó también a gente corrupta, a gente en Guatemala que estaba en contra de él y que no lo querían y que estaban dispuestos a hacer todo por doblegarlo. Gracias a Dios no pudieron doblegarlo, prevaleció la soberanía y hoy tenemos un país libre, soberano y vamos a tener unas elecciones libres, que es lo más importante. Gracias por esa respuesta. Sí, Yo quiero hacer un Tomás. bono, quiero hacerle una pregunta. Ok, solo para aclarar, serían 2 minutos los que tendrías, José Manuel, para responder esta pregunta. En base a tu respuesta, José Manuel, quisiera que le dijeras a la audiencia, a los que están viendo pues por el análisis que tenés de cómo se encuentra la situación del país, en primer lugar, si consideras de que nuestro país está siendo bien gobernado en este momento y por qué crees que se debe continuar en la misma trayectoria que se ha mantenido de la última administración. Bueno, mira, actualmente Yamatei es el presidente y quien lo eligió fue el pueblo. Lo eligió en elecciones libres, democráticas, y si el pueblo lo quería, pues definitivamente hoy posiblemente a algunos no lo quieren, otros sí lo quieren, pero no nos queda más que ahorita escuchar cuáles son las nuevas propuestas, quiénes son los nuevos candidatos, quiénes son las personas que quieren traerle un cambio a Guatemala. Y lo que yo te puedo decir es, todos toman malas decisiones, otros toman buenas decisiones, pero nosotros en FCN Nación llevamos propuestas claras, propuestas concisas que se pueden corroborar y Sammy Morales, nuestro presidente, está listo para trabajar por Guate. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, en el gobierno de Yamatei hay mucha deuda, mucha de esa deuda se fue por el tema de la pandemia, pero ¿a quién le corresponde? ¿Quién es el cuentadante? El cuentadante de esa deuda, de ese crédito que se autorizó a través del Congreso, es el gobierno. Entonces, llegará el momento en el que se le tiene que hacer al gobierno esa fiscalización para realmente ver en dónde está el dinero. Sí, solo para que quede constancia, aún quedan 50 segundos para responder. No sé si quieres terminar. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a regresar siempre a la estructura del debate.
sería la quinta pregunta, la última de este bloque, para que las personas los puedan conocer de manera un poco más personal. En este caso, la pregunta sería dirigida a tu persona, José Manuel, siempre manteniendo la dinámica que veníamos trabajando. Y la pregunta es, ¿cuál consideras que es el papel de los jóvenes en la política y cómo planteas involucrar y empoderar a los jóvenes guatemaltecos en tu proceso político? Tendrías un minuto. Bueno, los jóvenes son una parte muy importante del país. Definitivamente el involucramiento de los jóvenes en política es de suma importancia porque dentro de unos cuantos años los jóvenes son los que van a estar tomando las decisiones del país y si ellos no se involucran no van a poder tomar decisiones hacia dónde quieren guiar su país. Definitivamente al joven hay que apoyarlo a través de iniciativas de ley que permitan su crecimiento, su desarrollo. Por ejemplo, no me quiero adelantar un poco porque ya estoy queriendo proponer o presentar mis propuestas, pero definitivamente tenemos que trabajar en el empleo, tenemos que trabajar en la oportunidad para el joven de desarrollarse en la empresa privada para que sea también un joven proactivo que emprenda y que no tenga miedo a emprender. Todo eso lo podemos trabajar a través del Estado y definitivamente necesitamos que los jóvenes se involucren. Y, por supuesto, que sean bien informados y no desinformados por mala prensa que no ha hecho su trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta y sería exactamente la misma pregunta para tu persona, Tomás, siempre con un minuto. ¿Cuál consideras que es el papel de los jóvenes en la política y cómo planteas involucrar y empoderar a los jóvenes guatemaltecos en tu proceso político? En realidad los jóvenes están cansados de que la misma gente sea reciclada. Hoy vemos cuántos partidos nuevos crecieron simplemente porque les da vergüenza a los partidos en los que participaron. Así que necesitamos que los jóvenes puedan participar en la formación, en la creación y también en la representación de los partidos. Pero ya basta de jóvenes que solo replican lo que hacen otros políticos corruptos que tienen a nuestro país de rodillas. Necesitamos jóvenes que representen las necesidades de los jóvenes. No necesitamos jóvenes que vayan y repitan más de lo mismo y que sigan siendo utilizados como títeres por personas que están detrás de ellos. Así que los jóvenes debemos creer en la transformación, debemos salir y votar. Y por ejemplo, una de las reformas que creo yo que es necesaria, yo sé que no es el tema en este momento, pero cada DPI debería de salir de una vez con el empadronamiento. Los políticos corruptos que controlan hoy el sistema político electoral de nuestro país no quieren que los jóvenes se informen y participen. Y yo creo que es necesario empezar a impulsar una bancada, empezar a impulsar grupos que realmente representen a los jóvenes, al igual que las mujeres y por supuesto a los pueblos originarios, no solo fantoches que lleguen ahí a hacer, a llenar un espacio. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por la respuesta. Les comento que esta era la última de este bloque, por lo que empezaríamos con el bloque de legislación. Les recuerdo que en este caso tienen ambos derecho a una réplica y a una contrarréplica. Solamente les pedimos que nos avisen con alguna señal, justo como sucedió hace un momento con Tomás, para que la podamos utilizar. Ok, dicho esto, entonces estaríamos empezando con José Manuel, si no estoy mal. Sí, entonces, no, sí estaría con Tomás. No, le toca a Tomás. Sí, Sí, sí. perdón. Bueno, entonces la pregunta, tienes 2 minutos para responder esta. José Manuel, si quieres hacer una réplica a esto, simplemente tienes que levantar tu mano y tendrás 1 minuto para hacer la réplica. Recordemos que la réplica es únicamente el punto contrario al oponente. No lo usemos para hacer una propuesta, porque para eso tendrás 2 minutos. Entonces, la primera pregunta dirigida a Tomás sería, ¿cuáles consideras que son las prioridades que deberían de incluirse como puntos de propuesta en la agenda legislativa? Tienes 2 minutos. Yo creo que es necesario discutir y proponer y avanzar en una iniciativa que proteja los bosques de Zacatepeques. Estamos perdiendo una gran cantidad de árboles y yo considero de que es necesario para todo el país, pero especialmente para Zacatepeques, impulsar una iniciativa de ley para proteger nuestros árboles y nuestros bosques, como una manera también de garantizar que nuestros mantos freáticos no se sequen. Les doy un ejemplo. En el caso de San Lucas, Zacatepeques, en los últimos 20 años se ha perdido 40% de los bosques y esto es 20 años en los que ha administrado el mismo alcalde. Entonces yo considero que hay que evaluar, pero como mi postura siempre ha sido dialogar con los diferentes sectores, que es lo que ha hecho falta en nuestro país, esto se debe de discutir y se debería de evaluar, por ejemplo, la creación de un sistema de bonos de carbono para que la gente reciba un incentivo y pueda de esta manera proteger sus bosques. Por otro lado, tenemos una ley de agua que es súper urgente y súper necesaria y se viene posponiendo desde el año 2011. Yo considero que es importante contabilizar
y estimar el costo que tiene la contaminación que provocan en los ríos las empresas y cargársela a esas mismas empresas, porque son empresas las que están matando nuestros ríos que tanto le duele a Zacatepeques. Por otro lado, yo considero que las oportunidades de empleo son la necesidad en este momento para nuestro municipio y nuestro departamento, y queremos avanzar con una propuesta que fomente el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, pero que de verdad funcione, porque en este caso, en el caso de Zacatepeque, sabemos que hay muchos jóvenes que son visionarios y podrían emprender. En el caso de la Antigua, muchos de ustedes han visitado, mucha de la gente que ha visto lo reconoce. Muchos de mis amigos me dicen, mira, qué genios estos extranjeros que vienen a poner sus negocios en la Antigua. No es que sean genios, tienen las mismas ideas que nuestros jóvenes, lo que sí traen es capital. Lamentablemente el sistema bancario y financiero en este país, que ha tenido a la clase política a su servicio, únicamente beneficia a 5 u 8 familias que se siguen beneficiando de créditos a su favor para los grandes y no para los pequeños. Tenemos una muy mala representación en el gobierno y solo basta con ir a leer las noticias, que cada vez que están en titulares son por casos que los involucran y no por cosas buenas que están haciendo para el departamento. Gracias, Tomás. La pregunta sería la misma entonces a José Manuel. ¿Cuáles consideras que son las prioridades que deberían de incluirse como puntos de propuesta en agenda legislativa? Tienes 2 minutos. Excelente, solo quiero empezar diciendo que FCN Nación inició los bonos de carbono. Se invirtieron cerca de $200 millones en reforestación y la verdad, Tomás, qué bueno que estás de acuerdo con esa iniciativa porque definitivamente es de mucho bien para Guatemala y por si tienen dudas, pues pueden ir a revisar el presupuesto ejecutado y verán que ahí está. ¿Cuáles son las prioridades para trabajar ahorita en la legislatura? Definitivamente necesitamos empezar a atacar el empleo con los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes tengan un respaldo para poder adquirir experiencia laboral, porque ese es uno de los grandes aquejos que tienen los jóvenes. Salen desde graduados cerca de 280,000 alumnos al año y no tienen experiencia. Y la empresa está pidiendo experiencia. Entonces, una de las propuestas que tenemos y que queremos que se trabajen es becas para los jóvenes. Adicional, urgente, necesitamos renovar nuestras cortes. Definitivamente, ya llevan casi 4 años los mismos magistrados en las cortes y necesitamos que se renueven. Por supuesto, tenemos que hacerlo a través de la vía correcta, la vía legal. Tenemos que enmendar el decreto o la resolución que se emitió para que los congresistas nuevamente podamos votar por nuevas cortes y por nuevos jueces. Okay. Queda constancia que quedaban 30 segundos de esta respuesta. Gracias por esa respuesta, José Manuel. Réplica. Ok, en este caso tenés derecho a una réplica de 1 minuto y si José Manuel desea utilizar, tendría una contrarréplica de 1 minuto también. Sí, realmente los programas, las iniciativas y los programas que se avanzaron con el gobierno de FCN nunca llegaron a la población. En el caso de Zacatepeques no se ha visto nada que beneficie a los agricultores, a los campesinos y a las personas que tienen sus propiedades. Creo que realmente lo que ha generalizado las iniciativas y las propuestas de las últimas administraciones son programas para seguir desfalcando al gobierno y a sus instituciones. También podemos ver un programa que fue iniciado por Oscar Berché, como lo fue el programa de bosques de la Concordia, que únicamente se utilizaba para favores, clientelismo y plazas fantasmas. Entonces, si esa iniciativa fue presentada, no sé por qué no se avanzó con las bancadas que tuvieron como FCN, y pues yo creo que bancadas que ya han tenido bastante presencia en el Congreso y siguen votando con el oficialismo no pueden venir a ofrecer o hablar de transformación o cambio cuando realmente siguen votando con el oficialismo, y yo creo que es hasta cierto punto una falta de respeto para la audiencia del pueblo de Guatemala hablar de una transformación cuando siguen alineados con el gobierno de Alejandro Yamatei. Okay. En este caso tendrías una contrarréplica de 1 minuto. Bueno, además yo te invito a que por favor revises en el presupuesto ejecutado. Los bonos de carbono a los que te refieres fueron cobrados gracias a FCN Nación. Y si tienes pruebas de lo contrario, pues denuncia, porque si no, también estás cometiendo tú un delito de omisión de denuncia. Gracias. Ok, con esto entonces quedamos la constancia de la contrarréplica, quedaban ciertos segundos. Muy bien, voy a continuar siempre con la estructura del debate. En este caso, la primera pregunta le tocaría a José Manuel, siempre recordando que son 2 minutos para poder responderla. Estamos en el bloque de legislación. En este caso sería el marco de la lucha contra la corrupción. El fortalecimiento del sistema de justicia es fundamental.
¿cuáles son las reformas que consideras necesarias para garantizar una justicia independiente, transparente y efectiva? Tendrías 2 minutos. Bueno, definitivamente tenemos que trabajar con la corrupción. Existe una ley contra corrupción, pero la cual lo que hizo fue reformar ciertos artículos del Código Penal. Existen varias formas de las cuales podemos trabajar y combatir la corrupción. Primero, la conciencia cívica, pues que cada empleado y funcionario público que llegue, pues tenga la conciencia de actuar bien, de servirle a su país y no robar. Segundo, tenemos la certificación ISO 37001, la cual en el gobierno de Jimmy Morales entre el 2017 y 2018, esa certificación la recibió la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas, que esta certificación ISO 37001 es una certificación antisobornos, por lo cual permite que estas instituciones y entidades del Estado puedan trabajar con cero corrupción. Adicional, una de nuestras propuestas es gobierno digital. ¿Para qué? Para que todas las personas tengamos al alcance de nuestra mano, a través de nuestro teléfono o nuestra computadora, en donde querramos y a la hora que querramos, acceso a la información pública para que todos podamos ver lo que está sucediendo y cómo se está dando. Y definitivamente, pues, necesitamos que la fiscalización sea más severa, que sea una fiscalización más intensa y, por supuesto, que las penas por esos actos de corrupción sean severas, que la pena sea alta para que no se pueda volver a repetir. Perfecto, solamente para dejar constancia, quedaba un poco más de 20 segundos aún para responder la pregunta. Y en este caso, Tomás, sería exactamente la misma pregunta para tu persona, solamente te la recuerdo. En el marco de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del sistema de justicia es fundamental. ¿Cuáles son las reformas que consideras necesarias para garantizar una justicia independiente, transparente y efectiva? Tendrías 2 minutos. Bueno, yo creo que desde el MLP se está proponiendo de que se revise la forma en que se eligen nuestras altas cortes. Vemos que tenemos en este momento una Corte Suprema de Justicia que está en un periodo extemporáneo. O sea, desde ahí ya todas las decisiones que ellos estén tomando para mí carecen de toda legitimidad. Lo que tenemos, y es algo que debemos de evaluar realmente como guatemaltecos, es que la lucha frontal contra la corrupción la dirigió una institución extranjera. Debemos de tomarla como guatemaltecos, personas honestas y trabajadoras, y seguir con ese proceso de investigación, pero que involucre a todos los sectores, empresarios, jóvenes, estudiantes, sindicalistas, para que de esa manera podamos acabar con esas familias que se han enquistado en el gobierno y han sido vividores y parásitos de este sistema. Ellos se siguen enriqueciendo mientras seguimos bajando en todos los indicadores de desarrollo social. Yo no puedo creer de que las personas de Guatemala, teniendo un país rico en recursos naturales, rico en bosques y con personas trabajadoras, sigamos aceptando tales índices de desarrollo que son los peores del sistema de Naciones Unidas para países que no se encuentran en guerra. Entonces ya basta de que la clase política solo llegue al gobierno a hacer negocios, a valerse de plazas fantasmas, casos de facturación que realmente deben de ser investigados, porque eso es lo que tiene a nuestro país de rodillas. Nosotros vemos cómo en este momento en las campañas la gente lleva mucha gente detrás de ellos, pero por una plaza y también por víveres. Los guatemaltecos y guatemaltecas ya estamos cansados de la misma clase política. Urge una transformación, pero una transformación desde las entrañas. Yo lo que le quiero decir a los guatemaltecos y guatemaltecas es que podemos cambiar el sistema político de nuestro país y podemos reformar el sector justicia también. ¿De qué manera? Involucrándonos todos. De cada 100 guatemaltecos y guatemaltecas, yo les puedo decir, 99 son honestos y trabajadores. No se robarían un billete de 100 si lo encuentran en la calle. Lo malo es que ese uno corrupto que tenemos en el país es el que nos ha estado dirigiendo en los últimos gobiernos. Y eso no se los tengo que decir yo, pueden ir ustedes a investigar. Así que la lucha frontal contra la corrupción, la depuración del sistema de justicia, la depuración del Ministerio Público, urge, pero urge que personas honorables y honestas y todos los guatemaltecos nos involucremos en este proceso para no dejárselo a los mismos de siempre. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por las respuestas. Gracias. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Esta estaría dirigida a Tomás. Tendrías 2 minutos para responderla y la pregunta es la siguiente. La falta de acceso y distribución del agua en todo el país es un problema que requiere acciones coordinadas entre la Municipalidad de Guatemala y el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus propuestas concretas para garantizar el acceso equitativo y mejorar la distribución del agua en todo el país?
Miren, nosotros tenemos una propuesta para todo el país y yo estaba hablando en este momento con uno de los cocobes en una de las aldeas de los municipios en los que en los que he estado caminando y me hablaba un señor y me dijo que en el año 72 hubo un decreto legislativo el cual les proveyó a ellos de la solvencia jurídica, de la institución jurídica para como comité pro mejoramiento de agua, ellos poder manejar su pozo y su manantial de agua. Desde el MLP y Tomás Crisman en el Congreso vamos a avanzar para que esos comités pro mejoramiento de agua, pero también esos COCODES puedan manejar sus pozos y sus manantiales de agua. Ya basta de condominios y de empresas desviando los ríos y utilizando nuestras fuentes de agua mientras nuestros vecinos siguen careciendo de este vital líquido. Por eso urge una ley de aguas, pero mientras se avance con la ley de aguas, que va a ser también una lucha dentro del gobierno, porque tenemos ingenios, tenemos grandes empresarios que siguen utilizando nuestras aguas y nuestro recurso vital, queremos poder avanzar con esos decretos para darle la forma jurídica que puede ser en asociaciones o cooperativas a todos los vecinos que hoy cuidan sus bosques, que hoy cuidan sus fuentes de agua. Así que al nivel comunitario, por eso MLP lo tiene claro, a nivel comunitario hay ejemplos muy buenos en Totonicapán, hay ejemplos muy buenos en Huehuetenango del manejo de sus manantiales y sus pozos. Ya basta de que venga gente de afuera de nuestros municipios a llevarse el agua para venderlos en proyectos inmobiliarios carísimos y altísimos. Es el momento de que los guatemaltecos y guatemaltecas despertemos, en especial en el departamento de Zacatepeques. A nosotros esa lucha fue lo que nos llevó a participar en política. Se querían llevar el pozo de agua de nuestra aldea para proveérselo a un condominio de una familia que pues bien se ha visto involucrado en casos de financiamiento electoral ilícito. Eso debe de terminar. El agua es lo que nos da vida y es lo que le va a dar vida a nuestros hijos, pero no podemos permitir que esta clase política servil que se arrodilla ante los empresarios nos siga teniendo a nosotros en estas condiciones, en el que vecinas de la aldea de San Pedro Las Huertas tengan que seguir acarreando agua. Así que debemos también de revisar, en el caso de Zacatepeques, todas las conexiones ilegales de agua, donde se están llevando el agua a otros municipios y a otros proyectos inmobiliarios. Gracias por esa respuesta, Tomás. La pregunta sería dirigida ahora a José Manuel. Para recordarla, sería la falta de acceso y distribución del agua en todo el país es un problema que requiere acciones coordinadas entre la Municipalidad de Guatemala y el Congreso de la República. ¿Cuáles son tus propuestas concretas para garantizar el acceso equitativo y mejorar la distribución del agua en todo el país? El agua es un recurso natural y es escaso. Lastimosamente, tenemos que trabajar urgentemente en una ley de aguas porque han habido cerca de 30 propuestas, pero ninguna ha logrado quedar. Dentro de esa ley de agua tenemos que primero ver en dónde está el agua, de dónde la estamos obteniendo, la forma en la que la estamos trasladando y luego regular el uso. Porque definitivamente todos deben tener acceso al agua, pero también tenemos que regular ese uso inadecuado y que no haya desperdicio. Adicionalmente, cerca de un 40 a un 50% de las tuberías están en mal estado, ya están demasiado viejas, por lo cual se dice que ya hay filtraciones, ya hay fugas en esas tuberías, por lo cual ese escaso recurso que es el agua lo tenemos, pero solo en el traslado estamos perdiendo una gran cantidad. Es importante que dentro de esa ley de aguas también trabajemos normativas en las cuales las municipalidades y las instituciones tengan que velar por el remozamiento y por la construcción de nuevas tuberías de ser necesario, porque definitivamente no vamos a poder utilizar de mejor manera el agua si estamos teniendo desperdicio y pérdida en nuestro traslado. Adicionalmente, en FCN construimos más de 300 plantas de aguas negras, pero se necesitan miles de ellas, porque no solamente es dónde conseguimos el agua, cómo la trasladamos y cómo la utilizamos, también tenemos que ser responsables en el saneamiento de esas aguas que ya utilizamos y que estamos desechando. Por lo cual, FCN Nación está comprometido para trabajar en una ley de aguas que beneficie a todo el país, para que todos tengan acceso a esa agua y definitivamente dejemos de contaminar el medio ambiente. Gracias por esa respuesta. Quiero hacer uso de mi réplica. Ok, tienes un minuto. Solo quiero informarle a la población de Guatemala de que Guatemala cuenta con el doble del promedio mundial de agua. Es un país que ha sido bendecido con la cantidad de agua. Lamentablemente el 99%, por no decir todas nuestras fuentes de agua han sido contaminadas por las mismas familias y las mismas empresas que tienen a nuestro país de rodillas. Lo que hace falta en el país es voluntad política para proteger nuestros manantiales, nuestros pozos de agua. Eso que nos vienen a decir que el agua es escasa en nuestro país en realidad es una mentira que se han inventado los empresarios que siguen utilizando y desperdiciando el agua. Si no van a ver el caso del lago de Amatitlán,
el río Guacalate o el río de Atitlán, que también se está muriendo. Vayan a ver cómo se utilizan los ríos por las empresas para poder desfogar ahí toda la contaminación que ellos utilizan. Sin ir muy lejos, una empresa de cerdos que quedaba cerca acá del municipio de Antigua estaba desfogando toda la basura, todo lo que a ellos les sobraba hacia el río Guacalate. Eso debe de terminar. El costo para nuestras familias de contaminar los ríos es altísimo. Gracias por eso. Sí, tienes derecho a una contrarréplica de 1 minuto. Solo Tomás, fíjate que en ninguna parte del mundo tenemos que tomar el agua como un recurso que está en abundancia. Definitivamente hay agua, pero es un recurso escaso y que se puede acabar. Entonces tenemos que ser conscientes con el uso del agua y priorizar también que si tenemos tuberías en mal estado debemos de arreglarlas. No podemos estar desperdiciando agua que se va en filtraciones, que se va en fugas en nuestra tubería. Al contrario, tenemos que trabajar para que eso esté bien y que no siga sucediendo eso. Gracias por esa contrarréplica. Perfecto, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que en este caso le tocaría responder en primer lugar a José Manuel. Les recuerdo que serían 2 minutos para responder a la pregunta directa. ¿Cuál es tu propuesta para evitar el aumento de precios y abordar la crisis económica actual, considerando que los subsidios implementados en las legislaturas anteriores no han demostrado su eficacia? Tendrías 2 minutos. Bueno, primero tenemos que ver que la canasta básica ha subido drásticamente. Desde el gobierno de mi papá Jimmy Morales a la fecha, la canasta básica ha subido. No puede ser que los huevos hayan subido cerca de un 72% en su costo. Y la carne también subió, el pollo también subió. Entonces, a través de iniciativas de ley que ataquen la economía directamente, vamos a poder trabajar para que los precios bajen. Definitivamente podemos llevar al Congreso ideas, por ejemplo, el IDP, el impuesto de derivados de petróleos. ¿Por qué no le quitamos ese impuesto al petróleo y por lógica y rápidamente los precios deberían bajar? Porque entonces los combustibles van a ser más baratos. Por lógica, debería el producto también bajar de precio, porque el traslado va a perder un costo. Entonces, esa es una de las iniciativas que hemos querido trabajar, la estamos desarrollando, porque tampoco queremos llegar a plantear ideas sin fundamento. En FCN Nación nos enfocamos en que realmente todo lo que hagamos tenga un fundamento, tenga una razón de ser, y por eso esta es solamente una idea preliminar de lo que nosotros queremos plantear y consideramos que puede ser factible. Gracias. Perfecto, solamente para dejar constancia, quedaba un poco más de 30 segundos. Entonces, y en este caso sería la misma pregunta para tu persona, Tomás, solamente te la recuerdo. ¿Cuál es tu propuesta para evitar el aumento de precios y abordar la crisis económica actual, considerando que los subsidios implementados en las legislaturas anteriores no han demostrado su eficacia? Tendrías 2 minutos. De nuevo aquí regresamos a la ineptitud y la torpeza de los últimos gobiernos, que en algunos casos tienen subsidios y luego imponen impuestos. Esto no tiene ningún tipo de sentido, como lo es en el caso del petróleo. Yo considero que lo que urge para nuestro país es revisar todos los sectores de la economía, que yo diría son la mayoría, si no es que todos, que son controlados por los monopolios y los oligopolios. Si usted tiene una panadería, no se sorprenda que solo 2 o 3 empresas familiares son las que le distribuyen las harinas. De igual manera los fertilizantes, las empresas que importan el petróleo. Miren, es inaudito que en el caso de Zacatepeques hay municipalidades que gastan 3 millones de quetzales al año en combustibles. ¿Y por qué no reciben ellos una tarifa especial al estar comprando por mayorista o por mayor? Les voy a explicar por qué. Porque esos políticos corruptos que nos están mal gobernando desde los últimos años reciben financiamiento de estos empresarios. Vayan a revisar ustedes quiénes son las empresas que han importado combustibles al país. Siguen siendo las mismas y adivinen qué, se han visto involucrados en casos de defraudación tributaria. Entonces queda claro, tenemos una economía capturada y urge revisar los aranceles, urge promover la verdadera competencia y dejar solo palabras de personas que incluso, pues ustedes bien saben, han estado en el gobierno y vienen a prometer ahora, pero no lo han cumplido. Todas esas cosas que está diciendo, por ejemplo, José Manuel, se pudieron haber implementado durante el gobierno de Jimmy Morales.
Sin embargo, vimos la complacencia hasta los empresarios y eso la verdad nos viene a afectar en todos los sentidos en el caso de la canasta básica, porque hoy la población ya no cree en la transformación. Yo les digo, guatemalteco y guatemalteca, podemos transformar y debemos de reducir el costo de la canasta básica. Los servicios públicos, seguimos pagando una tarifa de energía eléctrica superior a todos los países de América Latina. Como país nunca vamos a salir de los niveles de pobreza que tenemos, que en este momento son de 60% de pobreza y de superior al 30% de pobreza extrema, si seguimos con una economía capturada y una economía controlada, en especial por grupos, por un par de familias empresariales que ni siquiera pagan impuestos. Perfecto, muchísimas gracias Tomás por la respuesta, y a las personas que están por acá acompañándonos en cualquiera de los 4 lives les damos las gracias y les recordamos hacer tap tap a la pantalla. Si pudieran compartir los lives, pues nos ayudan muchísimo a poder llegar a más personas. Hoy estamos con Tomás Kuhlman de MLP y con José Morales de FCN, que son candidatos para ser diputados al Congreso de la República. Por Zacatepec. Por Zacatepec. Por Zacatepec. Gracias, Tomás, es cierto. Gracias, Tomás. Continuando entonces, la pregunta estaría dirigida a Tomás para que la empieces. Tienes 2 minutos y recuerden que tienen réplica y contrarréplica, únicamente tienen que levantar la mano o hacérnoslo saber. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de ley de competencias actualmente en consideración en el Congreso de la República? ¿Qué cambios o mejoras propondrías para asegurar una descentralización efectiva del mercado? Nosotros creemos que la ley de competencia es una de las urgencias para nuestro país. Hemos visto cómo empresas se han facultado y utilizado incluso el arbitraje comercial internacional para poder impedir el ingreso de productos como lo es el cemento, de productos como es el fertilizante y también las harinas. Creemos que los pequeños y medianos empresarios deben de ser la forma de dinamizar nuestra economía y por eso creemos que una revisión de todos los aranceles es desde donde se debe partir. En este caso, si existen cooperativas en el departamento de Zacatepec o en cualquier departamento del país que quieran importar fertilizantes directamente desde otros países, ellos deberían de poder hacerlo. Pero esto definitivamente no se va a lograr cuando seguimos teniendo partidos políticos que son financiados por los empresarios que controlan todos estos sectores. La ley de competencia es una urgencia para nuestro país. Urge revisar todos los sectores que son un monopolio, empezando por las telecomunicaciones. No es justo, no se puede permitir que sigamos teniendo casos de corrupción como lo fue la ley Tigo, o que la concesión de las radiofrecuencias, como lo son de la televisión y de las radios, siga siendo otorgada para los mismos empresarios que ya sabemos también se han visto involucrados en casos de corrupción. Así que el único movimiento que está proponiendo la revisión de todas las concesiones de los bienes comunes es el MLP. Y una ley de competencia debe permitir también mejor servicio para los usuarios. Yo en el Congreso quiero decirles que la ley de competencia, el enfoque que debe de tener es de darle prioridad a los usuarios. Ya basta de seguir teniendo un servicio pésimo. Podemos ver cómo incluso en esta transmisión hay personas que no tienen una buena señal de internet. Así es que usted, usuario, que ha recibido esos cargos escondidos de 20 quetzales en su factura, eso debe de terminar y vamos a impulsar una ley de competencia para que sean los usuarios los que avancen y tengan mejores condiciones, porque hoy por hoy el sistema político funciona para que sean los grandes empresarios. Veamos el caso, como ya les decía, de la ley Tigo, veamos el caso de las radiofrecuencias para la televisión. Eso debe de terminar, debemos de revisar todas esas concesiones y abrir el mercado para que exista una verdadera competencia y que no sean solo los grandes los que se sigan comiendo a los pequeños. Gracias. La misma pregunta para José Manuel sería, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de ley de competencias que actualmente está considerando el Congreso de la República? ¿Qué cambios o mejoras propondrías para asegurar una descentralización efectiva del mercado? Tienes 2 minutos. Nosotros creemos en la libertad de comercio y por supuesto que no haya privilegios para ninguna empresa, porque todos tenemos que tener la libertad de competir y no puede una sola persona, una sola empresa abarrotar todo el producto o todos los servicios y ya no brindar ningún otro. Adicionalmente, un ejemplo de corrupción es lo que sucede con la gente de MLP, que dice que quiere apoyar una ley de libre competencia, pero quieren nacionalizar la energía eléctrica y eso va en contra de un libre mercado, va en contra de una ley de competencia. Entonces creo que hay momentos en los cuales debemos de ordenar nuestras ideas y saber qué es lo que estamos ofreciendo.
porque dicen los rumores que incluso los del MLP se roban la energía eléctrica y luego se la venden a los pobres. Y pues no creo que eso sea correcto y que podría caer tal vez en temas de corrupción. Pero definitivamente la ley de competencias es algo que debemos trabajar y que debemos implementar rápido en Guatemala para que todos los empresarios, todos los pequeños empresarios puedan crecer y puedan tener un crecimiento real a través de una competencia libre y transparente. Gracias. Ok. ¿Puedo dar mi réplica? Claro que sí, tienes un minuto, permítame. Ya. La verdad es que hay muchos países que han decidido nacionalizar los bienes que consideran de mayor prevalencia y necesidad para su desarrollo económico. Tal es el caso de países como Alemania y Francia, que han nacionalizado incluso empresas de petróleo y empresas de energía eléctrica, también como en el caso de otros países, en las empresas que se dedican a desarrollar semiconductores. Entonces, la idea de la nacionalización, en este caso, si se puede abrir el mercado, podría haber una empresa estatal, podría haber varias empresas que fueran de capital privado. Lo que sucede es que la clase política que ha gobernado nuestro país, disculpen que yo tenga que remachar con eso, pero se ha puesto de rodillas para ser serviles a los mismos capitales, tanto nacionales como extranjeros. Eso no lo beneficia a usted, vecino y vecina. Yo no vengo acá a hacer acusaciones en base a rumores. Yo vengo a decirle que vaya, investigue y busquen las noticias. Y créame, pagamos la energía eléctrica más cara del país. Si acá José Manuel está defendiendo de que haya una única empresa que nos provea energía eléctrica, ¿de qué competencia está hablando? ¿De qué competitividad estamos hablando? La nacionalización es un concepto que cabe muy bien dentro del sistema Minuto. capitalista y del sistema neoliberal. Perdón. Ok, tienes un minuto, José Manuel. Gracias. Bueno, Codeca se roba la energía y la vende. Se están creyendo un Robin Hood, pero realmente Robin Hood le quitaba al rico para regalárselo al pobre. Algo que Codeca no está haciendo. Y la nacionalización de la energía eléctrica, bueno, Venezuela lo hizo y veamos cómo está. Gracias. Ok, perfecto, que quede constancia que quedaban 36 segundos. Continuemos entonces. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que en este caso le tocaría a José Manuel responderla, siempre con el tiempo de 2 minutos, la réplica y las contrarréplicas, como sucedió justamente en la pregunta anterior. En este caso, la pregunta sería, ¿cuál es la propuesta legislativa a la que definitivamente te gustaría impulsar? Bueno, la agenda legislativa que quiere proponer FCN Nación ha estado enfocada para apoyar la propuesta de nuestro binomio presidencial. Esa propuesta se llama Educación, Salud, Seguridad y Economía. Personalmente, yo me he concentrado en 3 iniciativas de ley que quiero presentar. Primero, beca de empleo para los jóvenes. Tenemos 280,000 jóvenes que salen de nivel medio, no tienen experiencia y quieren optar por un empleo. Entonces la propuesta es que el Estado pueda pagar el 50% del sueldo base y que la empresa pague el restante para así beneficiar a la empresa con mano de obra más barata y los estudiantes recién graduados van a poder obtener 2 años de experiencia laboral y posteriormente o se quedan en empresa porque los contrataron o se van a otra empresa, pero ya con experiencia laboral adquirida y comprobable. Otra ley que quiero proponer es la de seguro médico y de accidentes para los motoristas otorgado por el Estado. Hoy el transporte público estaba muy mal y hoy no tenemos, entonces mucha gente ha optado por comprar un vehículo y muchos otros una motocicleta, incrementando drásticamente los accidentes y hoy en día tenemos cerca de 100 ingresados a hospitales por temas de accidentes en motocicleta. Definitivamente es un tema que debe tratar el Estado y debemos proteger a nuestra gente, porque definitivamente el Estado debe velar por el bienestar de todos sus ciudadanos. Y otra de las iniciativas de ley que quiero proponer es la de gobierno digital, para que todas las personas podamos hacer nuestros trámites en línea, ahorrándole tiempo a toda la gente, ahorrando papel, y definitivamente eso también nos va a ayudar a que sea un gobierno más transparente y a que todos podamos saber cómo se está trabajando en el gobierno. Tiempo. Muchísimas gracias, José Manuel, por la respuesta. En este caso, Tomás, sería exactamente la misma para tu persona, te la recuerdo.
¿Cuál es la propuesta legislativa a la que definitivamente te gustaría impulsar? Tendrías 2 minutos. Bueno, yo creo que urge una propuesta que realmente motive e impulse el emprendimiento para el pequeño y la mediana empresa. Hemos visto cómo grandes capitales y grandes empresarios reciben créditos por parte del sector bancario y financiero a intereses muy, pero muy fáciles y muy blandos para ellos y no vemos cómo está creciendo el pequeño y el mediano empresario. Definitivamente que ese puede ser una forma de impulsar nuestra economía. El gobierno en este momento tiene 26.000 millones de quetzales de acuerdo a la recaudación fiscal que se ha venido dando y que los tienen ahí guardados en una caja. Ese dinero se tiene que poner al servicio de la población. En segundo lugar, creemos que debemos de avanzar con la ley de aguas. Las aguas deben de ser protegidas y como yo les decía, si bien es cierto han habido varias iniciativas y no se han logrado consumar, debemos de castigar a aquel empresario que está contaminando los ríos, porque el costo de la contaminación de nuestros ríos y del medio ambiente es tan alto que no se puede cuantificar. Entonces, todos los empresarios que en este momento estén contaminando nuestros ríos, nuestros lagos y nuestro medio ambiente deben de pagar por el daño que se lo están cargando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por último, yo creo que urge revisar cuál es la política de nuestro país para los migrantes y crear una manera de atender a los migrantes de una forma integral, donde no sean los bancos los que se queden con el 5% de todas las remesas, como es el caso en este momento. Desde las últimas administraciones hemos visto cómo en el caso incluso del financiamiento hubieron grupos de migrantes que acusaron de que habían financiado partidos políticos y que no fue reportado su donativo. Esto debe de terminar. Debemos de tratar a nuestros migrantes como se lo merecen, ya que son ellos los que sostienen la economía y son ellos los que aportaron 18.000 millones de dólares en el último año. No podemos seguir tratando a los migrantes como se están tratando por parte de nuestro gobierno actual y de los últimos. Por ejemplo, cobrándoles $80 para que puedan ellos recibir un número cuando han pasado largo rato llegando a los consulados en Estados Unidos. Debemos de tratar a nuestros migrantes, a nuestros jóvenes y a nuestros ríos de una manera digna para preservar un mejor futuro. Esa sería mi propuesta. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por las respuestas. Ok, continuando entonces con la misma dinámica, la pregunta estaría dirigida entonces a Tomás. Recuerda que tienes 2 minutos y existe el derecho de réplica y contrarréplica. La pregunta es, ¿cuál es tu postura ante la forma en la que se plantea el presupuesto del Estado, enfocando los impuestos como el ingreso mayoritario, y esto deriva en una necesidad de varias ampliaciones presupuestarias, aumentando la deuda pública? Tienes 2 minutos. Yo creo que hay que ir a revisar todas las instituciones del Estado y cómo están ejecutando sus presupuestos. En este caso, la alianza que está gobernando en este momento en el Congreso logró cambiar el presupuesto del 2023 para reducir lo que era la asignación para el programa de seguridad alimentaria que tiene hoy a niños y niñas en condiciones de malnutrición aguda. Eso debe de terminar. Debemos de practicar realmente la austeridad en el gasto y revisar, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de municipalidades hoy no están ejecutando bien el presupuesto. El caso del Antiguo es emblemático. Siguen reduciendo el presupuesto porque no saben ejecutar. Si tienen tanto presupuesto, nuestro gobierno debe de terminar el gasto en plazas fantasmas, en beneficios. ¿Cuántos vehículos ven ustedes con placas oficiales a altas horas de la noche? Eso es por los privilegios que tienen todos los políticos y sus familiares. Debemos de tener un presupuesto que sea ejecutado por los consejos comunitarios de desarrollo. Yo vengo de un COCODE y les digo, los COCODES hoy no tienen la voz ni la decisión para poder ejecutar los presupuestos. En el caso de nuestra aldea nos quieren cambiar el drenaje del mismo diámetro de concreto a uno de PVC. Estas obras realmente son un abuso y son una vergüenza y no podemos permitir que nos lo sigan haciendo de esta manera. En Guatemala hay suficiente dinero para ejecutar obras de calidad y por eso necesitamos la fiscalización social, el presupuesto participativo. Esto ha funcionado en otros países. Hay experiencias donde la población se puede involucrar, pero lo que les digo yo es que un gobierno tan grande, centralizado en la ciudad capital, que ejecute los presupuestos, no va a resolver nuestra problemática. Debe de ser a través del sistema de consejos de desarrollo urbano rural y a través de las municipalidades, donde ustedes les pueden ir a exigir cuentas a los alcaldes, donde ustedes le pueden ir a exigir cuentas a los grupos coordinadores de sus COCODES. Pero como ustedes bien saben, los últimos que nos vienen gobernando y que hoy tienen una alianza criminal que también ha venido a debilitar el sistema de justicia, también tienen controlada la Contraloría General de Cuentas. Así que debe ser esto un esfuerzo ciudadano. Gracias. La misma pregunta para José Manuel, y solo para volverla a leer para que nos recordemos, es ¿cuál es tu postura ante la forma en la que se plantea el presupuesto del Estado,
enfocando los impuestos como el ingreso mayoritario, y esto deriva en una necesidad de varias ampliaciones presupuestarias, aumentando la deuda pública. Tienes 2 minutos. Bueno, el gobierno de FCN Nación, al contrario de incrementar la deuda, se redujo la deuda. Muchas instituciones internacionales ya no nos querían dar créditos porque teníamos una tasa de endeudamiento demasiado alta. Nosotros fuimos un ejemplo de cómo trabajar con un presupuesto reducido, porque nunca hubo una ampliación de presupuesto, siempre trabajamos con el presupuesto que fue instaurado en el 2015. Entonces, nosotros trabajamos con un presupuesto en el cual no pudimos tocar y al contrario hicimos muchas cosas, hicimos muchos cambios. Adicional, nosotros pudimos reducir la tasa de interés del 8.5 al 4.5%. Nos ahorramos cerca de 120 millones de quetzales, que ese dinero fue invertido en educación escolar. Entonces pudimos transformar a través de ese dinero la refacción, la champurrada que les llegaba en un tiempo de comida real a través de las OPF, por lo cual ahora los niños, en lugar de tener una refacción de 1.50, llegó a 4 quetzales, hoy va por 6 quetzales, y eso nos demuestra que se puede hacer mucho con poco, pero tenemos que tener voluntad, tenemos que realmente querer cambiar el país. Y por supuesto, es muy fácil hablar y decir que hay que cambiar el presupuesto, que hay que asignarle algo más a alguien aquí, que hay que mover aquí, que hay que mover allá, pero realmente aprendamos a utilizar lo que tenemos, porque si no usamos lo que tenemos, aunque asignemos más, no vamos a poder ejecutar. Okay, muchas gracias. Quiero hacer uso de mi pregunta. Ok, esta pregunta entonces tendrías, José Manuel, 2 minutos para responderla. Pues ya que planteaste todo lo que hizo el gobierno de Jimmy Morales y de FCN, te quisiera preguntar si consideras que el precio de 49 millones por kilómetro que nos costó el libramiento de Chimaltenango es un precio que tiene sentido para tu persona, José Manuel, y por qué, si esa fue la obra insignia del gobierno de tu papá, por qué se sigue desboronando cada vez que las personas transitan por ese libramiento. Bueno, primero entendamos, no fue solamente un libramiento, fueron cuatro libramientos los que se hicieron en el gobierno de FCN Nación. En el gobierno de la UNE fue que se creó la idea de ese libramiento. En el gobierno de PP fue adjudicada, y nosotros como FCN tuvimos que crear una ley única de expropiación para poder comprar los terrenos. FCN ejecutó una obra, y una obra que le trae un gran beneficio a toda la gente que transita para el occidente del país. Antes uno se hacía cerca de 1 a 2 horas de cola para poder pasar por Chimaltenango. Hoy la gente pasa en cuestión de ¿qué? 10, 15 minutos. Y hablan que se desmorona, que se cae y que no sirve. Pero señores, una obra de 14 kilómetros se cae, hay un pequeño derrumbe en 60 metros y ¡puchis! Se cayó la obra, y no es así. Pero ahora dicen que hay corrupción en el libramiento de Chimaltenango. Pero ¿por qué nadie habla de la VAS? La VAS es un libramiento privado con el cual hay que pagar peaje y también se derrumba. Entonces también hay corrupción. Ah, no, ¿qué sucede? Ahorita la empresa que construyó ya lo está reparando. ¿Por qué no se ha podido hacer eso con el libramiento de Chimaltenango? ¿Por qué el gobierno actual no recepcionó la obra para poder ejecutar las fianzas? Era muy fácil, o es muy fácil. Recepcionemos la obra, ejecutemos las fianzas, y la empresa constructora, que es CONASA, que también construyó la VAS, podrían entrar a reparar lo que está mal en ese libramiento. Ok, gracias entonces por esta respuesta. Muy bien, en este caso vamos a regresar a la estructura que traíamos en el debate. En este caso le tocaría la siguiente pregunta siempre a José Manuel, ¿verdad? Para respetar la estructura que veníamos haciendo. Y te recuerdo que son 2 minutos para responder a la pregunta. La pregunta sería, desde tu postura, ¿cómo piensas evitar el clientelismo en la obra pública? Bueno, definitivamente es un tema que se habla mucho. Y yo te puedo decir que yo no soy una persona correcta para saber si los precios de las obras son elevados, son bajos, porque yo no me dedico a eso.
Al contrario, las personas que están asignando obras y que están encargadas de comprar esos servicios son las cuales deben estar capacitadas. Pero lo que tenemos que hacer es una mejor fiscalización. Tenemos que tener no solamente una o dos ofertas, que nuestras licitaciones sean incluso internacionales para poder optar por servicios de otras personas, de otras empresas y poder tener realmente una competencia. Para eso es nuestra ley de competencia, para que podamos varias empresas presentarnos o presentar sus cotizaciones y ver si realmente cumplen con los requisitos para optar por esa obra. Yo no te puedo decir cómo reducir el clientelismo, pero sí te puedo decir que a través de una buena fiscalización y una ley de competencia podríamos también de esa forma reducir ese supuesto clientelismo y que Guatemala sea el beneficiado en todo esto. Muy bien, solamente para dejar constancia, aún quedaba un poco más de 40 segundos para responder a la pregunta. En este caso, Tomás, sería exactamente la misma pregunta. Te recuerdo siempre que son 2 minutos para dar respuesta a ella. Y en este caso sería, desde tu postura, ¿cómo piensas evitar el clientelismo en las obras públicas? Yo siento que es necesario en este momento cambiar la ley del servicio civil y revisar la ley de compras y contrataciones del Estado para sacar todas esas relaciones familiares y clientelares que se vienen sirviendo del gobierno. Debemos también de revisar todas las empresas que se hayan visto involucradas en casos de corrupción para que no puedan seguir trabajando con el gobierno, no puedan seguir siendo contratadas. Todo empieza desde la campaña política. Sabemos del financiamiento que reciben muchos de estos partidos políticos tradicionales que los llevan condicionados a tener que ejecutar obras a través de estas empresas. El caso de Zacatepeques no es la excepción, donde se sabe de empresas que están vinculadas a los diputados y que son las que siguen beneficiándose. También el caso de familiares de diputados que siguen siendo contratados en la municipalidad. Así que debemos de realmente hacer una revisión exhaustiva, pero aquí sí debemos de participar todos y todas como matemáticos. Yo sé que el día de hoy la gente está harta ya de los mismos, de la misma clase política, y yo les digo, tienen que tener valentía, participar en la fiscalización social, en el presupuesto participativo e involucrarse en partidos que tengan dinámicas que sean transparentes. Solo así podemos ir transformando nuestro país y solo así podremos acabar con la sobrevaloración de obras y con el clientelismo que se está dando en todos los niveles del Estado. Por eso debemos de revisar también el listado geográfico de obras, para que no se sigan beneficiando a los diputados que tienen ciertos privilegios en las bancadas fuertes dentro del Congreso. Pero esto no lo va a lograr únicamente Tomás, lo tendremos que hacer como país, como población, involucrarnos en el quehacer público, porque realmente a los que más les interesa de que ustedes piensen de que todos son iguales, son a los políticos corruptos que nos tienen mal gobernando en las últimas administraciones. Ellos quieren que ustedes piensen que no hay una forma de transformar y de esa manera esos pequeños grupitos sigan reciclándose en otros partidos. Miren cuántos partidos han salido, por ejemplo, de la UNE, cuántos partidos han salido también del partido Todos, de FCN, que ahora se reciclan en otras agrupaciones políticas. Eso debe determinar y debemos de transformar desde las comunidades y desde la población. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Vamos. Ok, dicho esto, entonces estamos haciendo la última pregunta de este tercer bloque. De este segundo bloque, perdón, estaremos entrando al tercero, simplemente recordándole a todas las personas que están acá que le pueden dar tapa a la pantalla para tener muchos likes y así poder llegar a muchas personas, ya que esto nos ayuda a Víctor y a mí a poder continuar con estos proyectos que tenemos. De igual forma, recordarle y agradecerle a los dos candidatos que están acá por su tiempo y por la voluntad de debatir. Dicho esto, la última pregunta estaría dirigida primero a Tomás, la cual sería, ¿está entre tus planes garantizar como diputado una comunicación independientemente de la ideología en beneficio del pueblo? Tienes dos Por minutos. supuesto, sí, por supuesto. Yo creo que Guatemala es un país que ha tenido mucho diagnóstico, está sobrediagnosticado. Lo que no hemos tenido es un diálogo, pero un diálogo de altura en el que los diversos sectores puedan encontrar el consenso y la forma de gobernarnos para que no se siga quedando tanta gente atrás, para que no tanta gente tenga que mirar a Estados Unidos. ¿Cómo puede ser de que el actual presidente se aduzca como un logro el incremento en las remesas que mandan nuestros hermanos migrantes, cuando vemos que recientemente 29 migrantes pues fallecieron cuando estaban tratando de llegar a Estados Unidos? Urge una verdadera transformación y para eso debemos de llegar al Congreso y empezar a cambiar y transformar cómo se maneja la política desde el gobierno.
Lo que sucede es que si ustedes investigan y ustedes revisan cómo han venido votando la mayoría de las bancadas, algunos de estos diputados llegan ebrios al Congreso, llegan ebrios al hemiciclo a hacer un show y todos siguen votando en línea con la junta directiva. Yo les digo, el MLP no votó por el endeudamiento de nuestro país. El MLP no está plegado al sistema político corrupto de nuestro país. Y la clara muestra de ello es que dejan fuera el binomio de la dignidad porque le tienen miedo. En condiciones que fueran legítimas y legales, Telma Cabrera estaría posicionándose en este momento para ser la próxima presidenta del país. Pero seguimos teniendo una clase política corrupta que además se beneficia de llegar al Parlacén y tener una inmunidad. Y ahora les surge entrar al Congreso porque saben que si no lo hacen van a ser investigados y van a tener que presentarse ante los órganos de justicia y van a tener que rendirle cuentas a nuestro país. Pero yo les digo, guatemaltecos y guatemaltecas, si bien es cierto, parece que la lucha contra la corrupción en este momento se ha visto debilitada, esto va a cambiar. Guatemaltecos y guatemaltecas dignas. Vamos a trabajar desde el Congreso para poder buscar esos consensos con el sector empresarial, con el sector sindical, con los campesinos y sacar al peor de los flagelos que tiene de rodillas a nuestro país, que es la corrupción y nos afecta a todos. De esa manera tendremos igualdad de condiciones para que la pequeña y mediana empresa pueda surgir y no sean los privilegios únicamente de estas mismas familias que nos tienen de rodillas. Tiempo. Gracias. José Manuel, la misma pregunta sería, ¿está entre tus planes garantizar como diputado una comunicación independientemente de la ideología en beneficio al pueblo? Sí, ya lo hicimos. En el gobierno de Jimmy Morales se abrieron las puertas para que distintos grupos del país pudieran presentar propuestas para ministros y se tomó su opinión en cuenta. ¿Pero qué sucedió? Personas como Telma Aldana e Iván Velázquez nombraron a Francisco Rivas y perdieron su oportunidad de servirle a la patria. Servirle a la patria no solamente es llegar y beneficiarse, llegar e querer instaurar una ideología, y al contrario, lo que queremos nosotros es abrir las puertas, escucharlos a todos, porque todos tenemos opinión. ¿Por qué vamos al Congreso? Somos los representantes del pueblo, somos quienes llevamos al Congreso sus necesidades, sus peticiones, e intentamos que todo eso se cumpla. Por eso nosotros creemos fielmente en abrir las puertas, escuchar a todos, independiente de la ideología, porque lo que está en juego no es lo que yo quiero, sino lo que está en juego es lo que Guatemala necesita, lo que realmente le tenemos que dar. Y tenemos que servirle a Guatemala, no servirle a un grupo y no servirse a uno mismo. Guatemala es un país lindo, es un país hermoso, que necesita que hoy por hoy los jóvenes nos involucremos en política, que escuchemos las opiniones de todos y que definitivamente podamos trabajar en son de una mejor Guatemala. Gracias. Para que quede constancia, quedaban 30 segundos. Con esto entonces finalizamos esta segunda fase. Tomás, tenés una pregunta que le podés realizar en este último bloque y José Manuel, aún tenés 3 preguntas. Dicho esto, entonces estamos entrando al último bloque. Voy a hacer mi pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, después de todo lo que has dicho, José Manuel, y sé que tenés que, por lealtad, tenés que seguir defendiendo al gobierno de tu papá, algo que definitivamente no está en sintonía con el sentir de la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas. Yo te quisiera preguntar, si el trabajo en la lucha contra la corrupción fue tan bueno durante el gobierno de tu papá, ¿por qué retrocedimos en el índice de percepción de corrupción a nivel mundial? ¿Y por qué hay ministros, como lo es el ministro Benito y también como lo es Valladares, que se han visto involucrados, incluso están teniendo que enfrentar casos legales en este momento? Y por último, ¿crees que un caso familiar debería ser suficiente para haber expulsado a la CICIG del país? Tienes 2 minutos. Un caso familiar para expulsar a la CICIG no fue así. Telma Aldana y Iván Velázquez estaban politizando la justicia. En su momento, Iván Velázquez dijo, y en declaraciones públicas, que Samuel Morales, mi tío, y José Manuel Morales no se beneficiaron económicamente en ningún momento. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a querer hacer cosas que no estaban en su mandato. Uno de sus representantes, César Rincón Sabogal, llegó a decir en una de las audiencias que el mandato de CICIG estaba casi por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo es eso posible? Ellos eran una comisión internacional que venía a transferir capacidades,
no venía a decirnos cómo gobernar, no venía a decirnos cómo teníamos que legislar, cómo teníamos que impartir justicia. Y lo que sucedió fue que mi papá renovó el mandato de CICIG con 1 año de anticipado, pero en el camino se desviaron y empezaron a hacer cosas que no les tocaba. Entonces la solución era decirles adiós, muchísimas gracias por su servicio, pero Guatemala es un país libre, soberano y nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Me hablas de los ministros en el gobierno de FCN Nación y te puedo decir, cada persona es responsable por sus actos. La responsabilidad penal es personalísima y si la gente tiene pruebas que las presente, pero de momento tiene que prevalecer la presunción de inocencia, porque eso es uno de los derechos que tenemos como guatemaltecos y no podemos juzgar sin tener pruebas. Muy bien, en este caso vamos a regresar a la estructura que veníamos trabajando directamente con el debate. Les recuerdo que vamos a entrar al tercer bloque, que en este caso sería sobre posturas. Les ponemos algún escenario, alguna situación de coyuntura o de realidad nacional que se esté dando actualmente en el país y ustedes tienen 2 minutos para responder y siempre vamos a seguir con el tema de derecho a réplica y contrarréplica. ¿Sí? Solo quería hacer una pequeña intervención. Le recordamos entonces a las personas que están acá viendo los debates que tratemos de mantener el respeto y disminuir los insultos. Las personas que estén insultando van a ser retiradas del live y silenciados para seguir manteniendo la estructura. Recordemos que es un debate de ideas, propuestas, y es lo que tratamos de mantener, la información y no tratar de crear pleitos. Entonces, gracias a las personas que están acá desde el respeto mostrando sus ideas. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención, siempre incómodo, y vamos a iniciar. En este caso te tocaría la primera respuesta, José Manuel, y sería la situación de la USAC. Tenés 2 minutos. Solo, Víctor, Perdón, olvidaste avisar que en esta estructura se cuenta con una réplica si ustedes la desean usar, pero no hay contrarréplica. Entonces solo sería una réplica. Ok, en perfecto. cada escenario. Ajá. Muy bien, perfecto. Correcto, la USAC tendrías 2 minutos. Excelente. Bueno, la verdad es que es un tema delicado. Yo creo que las elecciones se deben de repetir. Ninguno de los dos tuvo que haberse presentado y al final del día lo que están haciendo es hacerle un daño a todos los jóvenes que quieren estudiar. Los jóvenes tienen el derecho de estudiar y ahorita se les está vedando ese derecho. Entonces, ¿por qué no abrir la universidad? Necesitamos que los jóvenes estudien, porque de lo contrario no van a poder seguir progresando y avanzando en su carrera profesional. Gracias. Muy bien, todavía quedaba un poco más de 1 minuto para responder. En este caso, Tomás, te tocaría exactamente la misma situación, la situación de la USAC. Sí, la situación de la USAC es el claro ejemplo del nivel de infiltración y penetración que ha tenido la clase política corrupta en este momento en nuestro país. Nosotros vimos cómo los estudiantes ya decidieron cuál era su futuro, cuál debería de ser su rector y lo eligieron de una forma democrática que fue avalada y después a través de artimañas dejaron fuera a los electores de la planilla que ganó en mayoría, que es la de SOS de Jordán Rodas. Debemos de terminar con la cooptación, pero recuerden, guatemaltecos y guatemaltecas, el momento más oscuro es justo antes del amanecer. La Universidad de San Carlos ha sido infiltrada por el sistema de justicia cooptado, que desde la Facultad de Derecho, de la cual yo fui estudiante, pudimos ver cómo pagaban e inyectaban grandes cantidades de dinero a las campañas estudiantiles para poder seguir teniendo los nombramientos de los magistrados que hoy están en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Yo les digo, dentro de la Universidad de San Carlos hay gente digna que quiere la transformación y que van a luchar para transformarlo, porque como les digo, ya tienen todo en este momento estructurado y cooptado, pero eso no puede seguir así. Los guatemaltecos y guatemaltecas dignas somos la mayoría, solo no nos hemos organizado, pero nos han llevado a tal punto, de la misma manera que ellos lograron plegarse como corruptos cuando la CICIG les llevó tantas investigaciones, a que hoy los guatemaltecos y guatemaltecas reaccionemos a que el sistema político hoy está podrido. Por triste y nefasto que parezca nuestra democracia, por debilitada, es lo mejor que tenemos. Y la alternativa siempre va a ser mucho peor. Terminará en una guerra civil o en una dictadura en nuestro país,
no si nosotros nos involucramos y participamos en democratizar todos los espacios, las asociaciones, los sindicatos, las cooperativas, los COCODES y la Universidad de San Carlos. Así es que yo sé que hay muchos estudiantes, muchas señoritas y muchos jóvenes que han trabajado para democratizar la Universidad de San Carlos, que siguen en resistencia. Yo les digo, mantengan la lucha porque un mejor mañana nos espera. Ya esta gente que nos tiene de rodillas ya no puede seguir, ya no saben para dónde huir y ya no saben en dónde esconderse. Por eso quieren renovarse en el Congreso y en el Parlacén. Tiempo, tiempo, tiempo. Una pregunta, de las tres que tengo. Sí, claro. Tomás, el MLP recibe financiamiento de Codeca, que es originario de la energía eléctrica que se roban. Eso sí es financiamiento ilícito. ¿Por qué ustedes lo aceptan y no lo reportan? El Ministerio Público, que toda la gente que nos está viendo sabe, ha sido cooptado y defensores e investigadores han tenido que salir del país. Creó una fiscalía especial con la cual se investigaron pues, esto que vos bien estás mencionando, José Manuel. Y de 21 denuncias, todas se cayeron en segunda instancia, es decir, no tuvieron suficiente prueba para poder perseguir a las personas que estás mencionando. Y yo sí te llamo a la reflexión porque en los casos que yo he mencionado de corrupción, yo no he mencionado ningún caso que no haya sido demostrado y haya sido llevado hasta el sistema de justicia. Dijiste que no te basabas en rumores, pero no sé qué pruebas tendrás para aportar en cuanto al robo de energía, que para empezar ni siquiera es un delito que esté tipificado en el Código Penal. Lo que sucede con Codeca es que Codeca lo que ha llevado a todo el territorio nacional, a las comunidades organizadas, es una formación de sus derechos y el derecho a la legítima resistencia. Por la falta de una ley de competencia, tenemos hoy vecinos que no tienen ni un refrigerador y tienen que pagar facturas excesivas de energía eléctrica en el interior. Personas que están en el litoral del Pacífico, en Retaluleo, en San Marcos, donde sus electrodomésticos se les queman, donde no tienen ni siquiera un foco de luz y la energía se la siguen cobrando a tasas altísimas porque los gobernantes que hemos tenido, como les digo yo, son serviles al capital guatemalteco, pero también al capital extranjero. Yo considero de que en el caso de las acusaciones en contra de Codeca y de MLP son infundadas, no tienen ningún tipo de prueba. Y si fuera lo contrario, yo creo que ya habrían podido avanzar con algunas de sus investigaciones que realmente son orquestadas. Entonces ya sabemos como guatemaltecos y guatemaltecas el nivel de penetración que han logrado tener a través de la Universidad de San Carlos, también con el sistema de justicia a través de las comisiones de postulación. No podemos seguir cayendo en las mentiras que nos da el sistema y los medios de comunicación. Es interesante que personas de partidos tradicionales que ya han gobernado hablen, por ejemplo, de los medios de comunicación cuando han sido financiados o han pertenecido al grupo, por ejemplo, de Albavisión, que controla casi todas las televisoras y muchas de las radiofrecuencias de nuestro país. Eso es lo que hay que revisar. Finalmente necesitamos un gobierno transparente que vele por el bienestar de la población, donde haya competencia, donde los servicios, como no es la energía eléctrica y la telefonía, no estén repartidos, en el caso de la energía eléctrica, en una sola empresa y la telefonía solo en dos empresas. Necesitamos una verdadera competencia. Y en el caso del MLP, ahí no hay nada de financiamiento electoral ilícito. Y tampoco voy a venir yo a acusar con rumores, como bien lo estás haciendo, José Manuel. Yo lo que estoy hablando son casos que fueron investigados y que, pues, por el nivel de cooptación que lograron tener estos partidos tradicionales en el sistema de justicia, lograron que se desvanecieran. Pero en un sistema de justicia fortalecido como el que vamos a tener, créanme que todas las personas involucradas en estos casos van a ser perseguidas y van a tener que rendir cuentas ante la justicia y ante la población de Guatemala. Tiempo, tiempo. Gracias, Tomás, por la respuesta. ¿Hay réplica o no? En este caso, como eran las preguntas que usaste, no hay réplica, pero podrías hacer otra pregunta si deseas. Todavía tenés dos. Ok, entonces estaríamos moviendo al siguiente escenario para que ustedes puedan mostrar su postura o su análisis. En este caso, empezaríamos con Tomás y el tema sería la seguridad en Guatemala. Tienes 2 minutos. El tema de la seguridad en Guatemala es algo que ha venido retrocediendo como todas las otras garantías constitucionales que debería de tener nuestro país. Yo les digo, hace algunos años, yo todavía recuerdo, se podía jugar en las calles. Cuando yo era niño jugaba en las calles
Y el hecho de que suframos tanto la extorsión y las maras es uno de los peores flagelos que está en este momento, ocasionándole grandes males a la gente de a pie, la gente común que tiene que caminar, incluso estudiantes, niños, pequeños empresarios y comerciantes que les llegan a dejar un celular y los extorsionan. Esto, vecinos y vecinas, guatemaltecos y guatemaltecas, esto no es un accidente. Yo quiero que ustedes sepan que esto no es una casualidad. Esto realmente ha sido planificado y han permitido los gobiernos que han estado saliendo que se desmantele nuestro sistema de seguridad a nivel nacional. ¿Por qué? Pónganse a pensar ustedes, en Guatemala se gasta 30% cualquier empresa en seguridad privada. En Guatemala hay 10 agentes de seguridad privada por cada policía. Vayan a investigar ustedes quiénes son los que son dueños de muchas de estas empresas de seguridad. Son ex coroneles, son ex militares que se benefician de que ustedes vivan con tanta inseguridad. El sistema de extorsión. Hay información que se podría detener de inmediato las llamadas que salen del sistema penitenciario, pero no lo han hecho en los últimos gobiernos porque, como ya les he explicado, son serviles a las empresas de telecomunicación. Yo les digo, la seguridad debe de ser prioridad de cualquier gobierno, la seguridad de todos los que vivimos en este país, incluso la seguridad de personas. Miren el caso Hogar Seguro, Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas que se encontraban ahí. Si no podemos asegurar la vida de las niñas, que es una garantía constitucional, ni de los vecinos y vecinas que vivimos en este territorio, la verdad es que seguimos en un retroceso. Pero yo no quiero seguir contándoles lo malo que lo han venido haciendo los últimos gobernantes, porque ustedes ya lo saben. Yo les quiero decir, guatemalteco y guatemalteca, al igual que usted, en especial en Zacatepec, que es gente trabajadora y honesta, llevemos gente como nosotros con capacidad al Congreso y al gobierno para transformar nuestro país. Gracias. Sería la... sí, puedes usar una réplica de 1 minuto. La réplica, exactamente. Ok. Tomás, mencionabas el caso de Hogar Seguro. Francisco Rivas fue quien tuvo que haber velado por el bienestar de las niñas, por el actuar de su PNC. A Francisco Rivas lo propuso Telma Aldana. Y entonces los héroes que vos mencionabas antes, que se fueron del país, se fueron prófugos, porque en su momento Telma Aldana dijo: todos los guatemaltecos o todas las personas deberían presentarse ante la ley de su país para ser oídos y vencidos. Nosotros nos presentamos y fuimos juzgados y nosotros fuimos absueltos, pero ella anda huyendo. Aquí no se trata de venir y señalar a los demás, se trata de realmente ver cómo actúan las personas y mencionar fácil es a las niñas que fallecieron en el Hogar Seguro, pero también tenemos que ver cómo funciona el sistema, porque estaba mezclando a niñas huérfanas con niñas que eran ¿Tiempo? en conflicto con la ley. ¿Tiempo? En este caso, Perfecto. para el tema de seguridad, José Manuel, tendrías 2 minutos también para ampliar el tema. Sería tu turno entonces. Excelente, gracias. Con el tema de seguridad, definitivamente uno de nuestros ejes de trabajo en FCN Nación es la seguridad. Está incluido en S: educación, salud, seguridad y economía. La seguridad es un tema que todo guatemalteco ha sufrido. En el gobierno de FCN se hizo un incremento salarial a la policía, también a la Policía Nacional Civil, también se le dio nuevo equipo, se le dieron vehículos, y eso ha permitido permitió en su momento que la Policía Nacional estuviera mejor armada y capacitada. Pero hablemos de las extorsiones. Es un flagelo que definitivamente debemos corregir inmediatamente. Y es muy fácil hablar de las cárceles, pero lo que tenemos que ver es qué está sucediendo en el sistema penitenciario. Hay supuestamente bloqueadores de señal, pero los encienden y los apagan a gusto y gana, y eso no puede suceder así. Pero luego también surge la duda: ¿cómo es posible que hay teléfonos celulares en las cárceles? Eso no se puede estar dando. Sammy Morales, nuestro presidencial en FCN Nación, ha propuesto una solución, y es crear alas de aislamiento total para esos cabecillas de las maras que están dirigiendo las extorsiones desde adentro de las cárceles. Aislémoslos, quitémosles todo contacto con el exterior y definitivamente van a empezar a bajar las extorsiones. Pero FCN Nación necesita que la gente también vote por uno, y necesitamos hacer reformas a la ley del sistema penitenciario para que podamos realmente llevar esos cambios, esas mejoras que necesitamos. Porque
un gobierno o un ejecutivo, un poder ejecutivo que no tenga el apoyo de un Congreso, tampoco va a poder hacer mucho. Y tenemos que trabajar en conjunto para que las mejoras vengan a Guatemala. Tengo derecho a réplica. Un minuto de réplica, Tomás. Jimmy Morales no ha sido absuelto por el caso Hogar Seguro de la Asunción. Tiene inmunidad en este caso por encontrarse en el Parlacén. Y solo quiero decirte, José Manuel, que algo que dijiste y me preocupa bastante es que algunas de esas menores de edad se encontraban en conflicto con la ley. Ninguna persona, incluso si se encontrara en conflicto con la ley, debería de ser condenada a morir quemada. Y eso sí, te pido que lo revises por las familias de esas niñas que, si bien es cierto, si se encontraban en conflicto de la ley, nadie merece morir de esa manera. Y yo creo que es algo para tomarlo de una manera un poco más seria, de la forma en que lo estás diciendo. Solo eso quería decir. ¿Hay réplica de eso o no? No, pero podrías usar uso de tus dos preguntas para poder ampliar y realizar una pregunta. Bueno, voy a utilizar con permiso. Las niñas en el hogar seguro, habían niñas que estaban porque sus padres la abandonaron y otras que estaban en conflicto con la ley. Yo no estoy diciendo que ellas deberían haber muerto así. Al contrario, por favor, te pido que no pongas palabras en mi boca. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿conoces cómo es que los juzgados asignan hacia dónde van las niñas? Necesitamos que nuestros juzgados tengan áreas a los cuales enviar a las niñas que fueron abandonadas por sus padres y a las que están en conflicto con la ley. ¿Cómo sabías eso o no lo sabías? Porque entonces definitivamente lo que argumentaste no tiene fundamento alguno. ¿Tienes 2 minutos, Tomás? El nombramiento de Anaí Keller lo hizo tu papá. Y lo único que dije es que al terminar tu última intervención, cuando ya se te estaba acabando el tiempo, dijiste que algunas de esas menores se encontraban en conflicto con la ley. Eso, explícitamente para todos los que están viendo, significa de que considerabas de que sus derechos humanos se encontraban fuera de la necesidad de ser garantizados. Entonces yo solo te digo, cualquier persona, como estás bien diciendo en los casos de corrupción, que hay que mantener la presunción de inocencia, lo mismo se debe haber aplicado para esas niñas. En este caso, no se pudo garantizar la seguridad de ellas, no se puede garantizar la seguridad de la mayoría de niñas en este país. En Guatemala, las condiciones para las niñas son de las peores a nivel internacional y eso debe de cambiar. Así es que la decisión y la responsabilidad de qué fue lo que sucedió en ese hogar seguro sí pesa sobre las personas que estuvieron en ese gobierno, especialmente sobre tu papá. Yo creo que esas niñas y sus familias se merecen respeto, al igual que todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Pero yo entiendo que este debate no se trata solo de ese tema. Solo quisiera que cuando hablan de utilizar pruebas y no rumores y también de presunción de inocencia, esto se aplique por igual y no se utilice solo para los casos que involucraron a tu familia, José Manuel. Porque todo Guatemala te está viendo. Y yo quiero pensar de que en tu caso sabes lo que siente la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas del gobierno de tu papá. Yo creo que al empezar él tenía una buena intención para el país, pero no tuvo el valor para sostener la peña y para enfrentarse a esas fuerzas político-corruptas de nuestro país. Y una manera de mostrar eso claramente fue la reunión que tuvo él con Mario Estrada de UCN, quien hoy se encuentra extraditado. Entonces, queremos transformar la clase política de nuestro país. Ya no podemos seguir eligiendo a los mismos. José Manuel, no tengo nada en contra tuyo a nivel personal. Solo puedo cuestionar las acciones del gobierno de tu papá y de tu persona y del partido que sigue votando en este momento con la alianza política que se encuentra en el Congreso, con las bancadas que se siguen manteniendo. Tiempo. Gracias. Al haberse realizado una acusación en esta réplica o respuesta, vamos a dar 5 minutos para que podamos aclarar el tema. Los dos pueden usar estos 5 minutos para poder hablar sobre eso. Entonces, José, si tienes una respuesta y sobra tiempo, Tomás podría hacer uso de esto, pero simplemente para procurar regresar a la estructura del debate. Entonces, tenemos 5 minutos para poder aclarar esto. Ahí tiene respuesta por tu papá, pero es lamentable el fallecimiento de esas niñas y yo en ningún momento dije que al estar en conflicto con la ley sus derechos valían menos. Nunca dije eso. En ningún momento ni siquiera lo sugerí. Entonces, aquí tenemos que ver cuál era la línea de mando. Quien tenía que brindar seguridad era la PNC. ¿Quién es el encargado de la PNC?
En ese momento era Francisco Rivas. Entonces, ahorita no podemos venir a decir que la responsabilidad recae sobre una persona, porque fueron varias personas las que intervinieron. Adicional, hay muchos cambios que necesitamos hacer y gracias a Dios empezamos bien. Por ejemplo, Telma Aldana ya no está. Telma Aldana no atendió las denuncias de estas niñas, las niñas que estaban ahí por temas de abandono de sus padres. Pero, ¿qué sucede? Las niñas que estaban con problemas en conflicto con la ley, ellas estaban haciendo lo que ellas querían. Pero, ¿qué sucede? El Ministerio Público de Telma Aldana hizo caso omiso a esas denuncias de las niñas que estaban pidiendo un traslado. ¿Y qué sucedió? No las escucharon. Y luego, no quiero entrar a hablar mucho sobre este tema porque realmente no me gusta hablar de ese tema, primero por respeto a las personas que estaban en este lugar, y necesitamos saber y entender que ese proceso sigue en proceso. Ese caso está en proceso y no podemos venir a señalar, a decir quiénes son responsables, a decir quiénes fueron los culpables. ¿Por qué? Porque vos bien lo dijiste. Yo estoy diciendo que la presunción de inocencia prevalece hasta que sean juzgados y vencidos. Pero el caso sigue abierto y la presunción de inocencia prevalece para todas las personas. Y son los tribunales y los jueces los que deben emitir una sentencia, ya sea condenatoria, absolutoria, en base a las pruebas que el Ministerio Público pueda presentar o las partes involucradas en el proceso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y, por favor, Tomás, te pido que no pongas palabras que yo no he dicho en mi boca, porque definitivamente yo nunca dije que las niñas en conflicto con la ley valen menos que cualquier otra. Eso jamás ha pasado por mi mente. Al contrario, yo tengo una hija y conozco cuál es el valor de una mujer. Tengo una madre, tengo una abuela y nunca voy a irrespetar a una mujer. Y todo lo que digamos aquí al final del día son conjeturas, son opiniones, pero esto se debe dilucidar por la vía legal, en un tribunal, en un juzgado, con la gente apta y capacitada para ello, analizando la prueba, presentando sus posturas cada uno para poder realmente saber qué pasó y pues que las personas que hayan sido culpables pues sean condenadas y los que nunca hayan sido absueltos, porque la presunción de inocencia prevalece y no podemos vedarle a nadie de ese derecho. Gracias. Tomás, puedes usar este tiempo también para intervenir. No quiero dejarlo ahí ya. Ok, gracias. Dicho esto, entonces pasamos al... Muy bien, entonces vamos a continuar con la estructura del debate. Solamente para recordarles, estamos en el bloque de posturas. Yo les presento una situación coyuntural o algo que se haya dado directamente en la realidad nacional para conocer su opinión. Con respecto a esto, tenemos 2 minutos para responder a la pregunta y derecho a una réplica de 1 minuto. En este caso, te tocaría responder a la siguiente situación, José Manuel, y sería específicamente tu opinión acerca de la CICIG. Bueno, creo que esa respuesta ya la dije hace un poquito antes, pero no está de más repetirla. CICIG fue una comisión internacional que vino a transmitir capacidades, vino a transmitir lo que ellos sabían, a enseñarnos algo. Si en 11 años no pudieron hacer algo y todas sus capacidades dependían de una persona, lástima, qué mal, porque hoy dicen que el Ministerio Público no sirve, que el Ministerio Público está aquí, el Ministerio Público allá, pero toda la gente que apoya a CICIG, ¿dónde están sus personas? ¿Dónde está Iván Velázquez en un gobierno en Colombia que Perú ya dijo que son non gratos? ¿Cómo es posible eso a un gobierno entero? Eso deja mucho que desear realmente de las personas que estuvieron aquí en Guatemala diciendo al final del día qué teníamos que hacer, cómo gobernar, cómo teníamos que actuar en nuestro país, y eso es algo que no debería pasar. CICIG estaba involucrándose en temas
más allá de su mandato, y por eso fue que se tomó la decisión en su momento de terminar con su mandato y decirles muchas gracias, se pueden retirar. Iván Velázquez fue declarado non grato porque no estaba cumpliendo con sus funciones como comisionado. Muy bien, solamente para que quede constancia, quedaba un poco más de 30 segundos para poder responder a la postura. Y tocaría en este momento, Tomás, siempre sería exactamente lo mismo, 2 minutos para responder acerca de tu opinión sobre la CICIG. Yo considero que en el caso de la CICIG, al inicio de sus investigaciones que fueron dirigidas al desmantelamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado a través del narcotráfico y a casos históricos también de lesa humanidad, pues todos los políticos de la época estaban aplaudiéndolo y lo veían con ningún tipo de preocupación. Fue cuando empezaron a entrar a investigar los casos de financiamiento electoral ilícito, de cooptación del Estado, y de todo el tipo del sistema y la estructura que realmente tiene a nuestro país de rodillas, que muchos empezaron a brincar y se empezaron a dar cuenta de que no les convenía que la CICIG siguiera investigándolos. Dentro del mandato de la CICIG no era solo transferencia de conocimientos. CICIG tenía dentro de su mandato el investigar y apoyar al Ministerio Público, apoyándolo en el proceso de investigación. Ellos aportaban las pruebas y finalmente eran los fiscales los que debían de llevarlo ante un juez para que fuera el juez el quien evaluara las pruebas y emitiera la sentencia. En este caso, era un ente que acompañaba la investigación. Por eso creemos que, si bien es cierto, la CICIG logró tapar esa cloaca que ya todos sabíamos y percibíamos que viene desde el pecado original, que es el financiamiento electoral ilícito, fue como una situación que todos percibíamos y sabíamos fue destapada y quedó demostrada con evidencia suficiente para que la mayoría de la opinión pública siga creyendo de que el papel de la CICIG fue en beneficio de Guatemala. Pero yo quiero decirles, venir a traer comisiones internacionales que nos pueden venir a apoyar es algo que puede ser positivo, pero la lucha frontal contra la corrupción debe de ser de los y las guatemaltecas y debe involucrarlo, como desde un inicio lo dije yo, a sectores diversos. Lo que han querido hacernos creer la clase política que viene mal gobernando en las últimas 3 o 4 administraciones es que este es un tema ideológico. Y yo les digo, un corrupto, si bien es de izquierda, de derecha o de centro, debe de ir a la cárcel. Acá esto no es un tema ideológico. Lo que queremos es que la lucha contra la corrupción abarque a todos los sectores y a todas las representaciones de nuestra población y nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Sí, José Manuel, entiendo que quieres utilizar tu minuto de réplica, ¿verdad? Exactamente. Hablando de CICIG siempre, el financiamiento electoral ilícito del cual acusaron al FCN Nación nunca se dio. La testigo o la colaboradora eficaz de CICIG resultó siendo la mejor evidencia de que no se había recibido ni un solo centavo. Ella dijo, Paulina Paz dijo que no se le había entregado ni un solo centavo, ni a FCN Nación ni a Jimmy Morales. Entonces, realmente, ¿qué sucedió? CICIG quería crear un caso para poder desestabilizar el gobierno de Jimmy Morales y de cierta forma ganar poder y control sobre el presidente. Lo intentaron hacer con su hijo, con su hermano, pero somos una familia que está dispuesta a poner el pecho para recibir las balas cuando los demás se van huyendo. Somos una familia que ama a Guatemala y somos nacionalistas. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por la respuesta y vamos a continuar. Ok, el siguiente escenario entonces, este sería dirigido a Tomás. Tienes 2 minutos para responderlo. Sería pobreza y desigualdad. Nosotros tenemos claro que el sistema de Guatemala ha sido diseñado, esto no es un accidente, ha sido diseñado para beneficiar únicamente a un grupo muy selecto de familias que vienen controlando a la clase política de nuestro país para que sus beneficios nunca se pierdan. Es el momento de que todos podamos vivir bien en este territorio. Nuestro país, como lo decía, es rico en riqueza mineral, en riqueza natural, en agua, en gente trabajadora, y no se vale de que la gente tenga que seguir migrando a Estados Unidos poniendo su vida en riesgo para buscar una oportunidad. ¿Qué diferencia hay entre Estados Unidos y Guatemala? La única son las malas decisiones que han tomado la clase política corrupta de nuestro país que no permiten que nos desarrollemos. Desde el vientre, los bebés en nuestro país vienen con una gran desventaja porque sufren de malnutrición desde el vientre materno.
creemos que en un país rico, con recursos naturales, minerales y gente trabajadora, no deberíamos de tener las condiciones de exclusión, de pobreza y de pobreza extrema. Pero vayan a ver ustedes y revisen qué es a lo que se ha dedicado nuestro país. Y ojo, muchos de estos empresarios han puesto, financiado y mantenido a la clase política corrupta que nos ha mal gobernado. Vayan ustedes a revisar el caso de los empresarios que pidieron perdón a Guatemala por un caso de financiamiento electoral. Y ahí se van a poder dar cuenta ustedes de que definitivamente lo que hace falta en nuestro país es voluntad política, pero también una representación digna. En este caso, nosotros como Movimiento para la Liberación de los Pueblos no creemos que lo sabemos todo, pero sí creemos de que todas y todos estamos convocados a resolver las situaciones tan tristes y tan difíciles que enfrenta nuestra población. En Guatemala la gente no es pobre porque no trabaja. En Guatemala la gente es pobre porque no existen oportunidades. Y si ustedes no lo creen, hagan su propia investigación, hagan su propio análisis. No va a ser lo mismo las condiciones de un joven o de un niño que crece en una comunidad o en un barrio de clase media que uno que vive en un barrio marginal. ¿Por qué? Porque las oportunidades no son las mismas para todos. Eso es lo que debemos de transformar desde el gobierno para que la gente no siga muriendo. Gracias. La misma situación sería pobreza e igualdad. José Manuel, tienes 2 minutos. Lo que necesitamos es certeza legal e inversión. Necesitamos que la gente que está dispuesta a invertir en Guatemala se sienta seguro al invertir acá y por supuesto eso va a generar empleo para toda esa gente que necesita urgentemente de un empleo. Adicional, tenemos que trabajar en la salud. ¿Pero qué tiene que ver la salud con el empleo y con la pobreza? Definitivamente, un niño enfermo no puede ir a estudiar. Un hombre o una mujer enferma tampoco puede ir a trabajar y salir de la pobreza en la que está. Tenemos que trabajar rápidamente en el saneamiento de aguas para que no se enfermen a través del agua y de esa forma poder ir a trabajar para incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. También en FCN trabajamos con carreteras, caminos, escuelas, hospitales. ¿Para qué? Para acercar al guatemalteco a todas esas opciones, a todos esos beneficios, para que pudiera realmente tener una oportunidad y sanamente poder salir de la pobreza a través de un empleo, de un emprendimiento, y es necesario que sigamos en esa línea de trabajo porque el guatemalteco necesita realmente del trabajo de nosotros y no necesita regalos. Necesita que le enseñemos a hacer las cosas, necesita que lo eduquemos, porque es muy fácil darle un pez, pero es mejor enseñarle a pescar, porque cuando tenga hambre va a ir a buscar su propia comida. Pero si le damos el pez, lo acostumbramos a que ya no haga nada, siempre va a recibir lo que espera y nunca va a estar dispuesto a trabajar por conseguir lo que realmente necesita. Y eso es algo que nos va a ayudar a salir de la pobreza, enseñarle a trabajar al guatemalteco y no darle todo servido, porque necesitamos que se puedan valer por sí mismos para poder realmente ser los guatemaltecos que necesita nuestro país. Ok, gracias por esa respuesta. Muy bien, y en este caso vamos a pasar a la última postura de este bloque, siempre recordándoles que son 2 minutos para responder y que tienen derecho a una réplica de 1 minuto cada uno. Y la última situación sería dirigida directamente a José Manuel. En este caso, ¿cuál es tu postura sobre la situación de narcotráfico que se da dentro del país? Bueno, definitivamente el narcotráfico es un tema que tenemos que tratar con pinzas. En el gobierno de FCN Nación se incautó mucho más de lo que se ha incautado en los últimos 3 gobiernos. No puede ser posible que un solo gobierno pueda incautar más que 3 juntos. Entonces, definitivamente en FCN se trabajó de buena forma y si no recuerdo mal fueron de cerca de 70,000 o 72,000 kilos de cocaína, los cuales fueron incautados y destruidos. Entonces, FCN nos demuestra que realmente se pueden hacer las cosas, solo necesitamos voluntad para trabajar. Adicional, se erradicaron varios millones de plantas de amapola, que de igual forma estaban generándole conflicto al problema con el tema del narcotráfico. Somos un país lindo, somos un país que necesita estar libre de todo mal, necesita
que su gente pueda vivir en paz, y definitivamente el narcotráfico es algo que no está trayendo paz. Gracias. Muy bien, solamente para dejar constancia, en este caso nos quedaban aún un poco más de 50 segundos para poder responder a la pregunta. Y sería exactamente la misma situación. Tomás, te recuerdo que son 2 minutos. ¿Cuál es tu postura acerca del narcotráfico dentro del país? Perdón, el narcotráfico ha venido a debilitar la institucionalidad de nuestro país desde el momento que se ha logrado involucrar en la participación de muchos partidos políticos tradicionales del sector justicia y de todas las instituciones y sectores de nuestro país. Hay lugares en nuestro territorio donde la gente no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Estado y son narcotraficantes los que los sostienen y les dan empleo. Debemos de dirigir una lucha frontal en contra del narcotráfico que también revise la participación de personajes como lo fue Mario Estrada a través de la UCN, pero también hay que ir a revisar casos, por ejemplo, en este momento de medios que han investigado todavía a nivel internacional y nacional la infiltración de muchos de los diputados con sus vínculos al crimen organizado y al narcotráfico. Yo creo que la política del gobierno debe de ser de transparencia, debe de ser de revisar todos esos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado para que empecemos a caminar hacia una sociedad que realmente tenga espacios seguros, espacios sanos y que no sigan afectando tanto a nuestro territorio como son en los casos pues de inseguridad, de balaceras y de la penetración que decía yo que han tenido en el sector justicia de nuestro país. No es un tema sencillo, lo tenemos que resolver de nuevo como población, pero no se va a lograr siempre de que exista un juez que reciba una cantidad de dinero para poder resolver en favor de una persona u otra. Así que el fortalecimiento del sector justicia, para mí, también la depuración de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación debe de ser el primer paso para que podamos combatir de manera frontal al narcotráfico y que no sigamos viendo participación de este tipo de estructuras en partidos políticos que sigan asegurando de que ellos tengan privilegios dentro del territorio y dentro del Congreso. El caso de Zacatepeques, un diputado en este momento se encuentra, pues no se ha presentado a la citación en la sala de apelaciones para poder enfrentar su juicio político y ser extraditado. Tiempo. Muchísimas gracias, Tomás, por la respuesta. Ok, entonces con eso estaríamos finalizando el debate. Esa sería la última estructura, agradeciéndole a los dos candidatos, a Tomás Krillman del MLP y a José Manuel Morales del FCN Nación. Ambos están buscando legislar a favor del pueblo. Recordemos que al final estos espacios son muy reducidos para que se puedan discutir diferentes posturas, por lo cual los invitamos nuevamente a que en el momento en el que llegan al Congreso, si llegan, se recuerden de la población y legislen a favor de nosotros. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Víctor. No solamente exactamente lo mismo, les agradecemos mucho por estar por aquí, por su disposición a presentarse y a poder escucharlos, y justamente como les decía ahí, siempre incómodo, no se olviden, hoy son ustedes los que están buscando los espacios, hoy están buscando nuestra atención, hay muchas personas que están acá conectadas, hemos tenido la disposición de tenerlos por acá para que los podamos escuchar y conocer. Si mañana lograran esa curul que están buscando hoy, de verdad, no se olviden de nosotros, no se olviden que seguramente mañana vamos a querer otra vez preguntarles, cuestionarles, tal vez reclamarles alguna situación, y les pedimos de verdad que nos den ese espacio a los ciudadanos para poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, siempre incómodo. Muchas gracias, Víctor, José Manuel. Descansen. Muchas gracias a todos, gracias por este espacio porque es de verdad muy importante para que la gente pueda conocer. Tomás, un gusto, gracias y que Dios bendiga a Guatemala. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.